Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona. Y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. ¿Por qué tienes buena voz? ¿Yo por qué tengo buena voz? Sí, porque he visto he indagado un poco y he visto que das cursos justo de eso. Sí. Lo cierto es que no es que yo haya nacido con una voz especial ni nada. Es cuestión de trabajo. ¿Pero cuánto llevas haciendo esto? Como voz corporativa, voz de marca, haciendo anuncios, cantando. Cantando desde que tengo 14, 15 años o así. Cantar educa mucho la voz. Y luego, como voz corporativa, pues desde hace 20 años o así hago mucho, ya sabes, todo lo que son jingles, lo que son voz corporativa de locución, de doblaje, de postproducción, todo esto. O sea que, el Merge de hoy, este primero, espero de muchos, porque... Tú y yo nos conocimos en una boda y te dije match, super match, ultra match. Ultra match. Pero inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No lo sé, pero yo creo que tiene que ver un poco con la energía, la química, el magnetismo y sobre todo porque somos dos personas súper curiosas. Y esto nos lleva a indagar, a querer, a conocer más y tener más conocimiento. Y cuando ves a una persona inquieta, pues hay una vibra ahí que conecta, ¿no? Pero hay más, ¿no? Sí, igual también tiene que ver con los valores y un poco la espiritualidad de cada uno, ¿no? Sí. Yo sentí... ¿Por qué lo de la espiritualidad? Porque es curioso, porque en realidad no he empezado nunca así a hablar con nadie y contigo conecté inmediatamente porque era como... Tú decías como marcianadas, algo así dijiste ese día, y que era todo como... ¿no? Y yo digo, no, es justo lo que quiero escuchar, es justo lo que es brutal poder hablar y no empezar desde un lugar tan racional, tan de constructo, de contexto actual, sino... pues totalmente fuera de la caja. Sí, es que no sabemos muy bien realmente si esto que está pasando es real. O sea, no hay una sola realidad, es una percepción y tal. Yo que tengo charlas y conversaciones con gente muy interesante porque me llama la atención y porque me gusta, la verdad es que es una cosa que me encanta, hablando con Gonzalo Muga, que es ahora ya está jubilado, pero ha sido profesor de física cuántica de la Universidad del País Vasco, es físico cuántico. Y no se ponen de acuerdo los científicos si realmente hay aquí algo que realmente podamos, de alguna manera, justificar como que es materia, como que es real, ¿no? El tiempo, todo, o sea, las moléculas, los átomos, las partículas subatómicas, todo esto es una especie de probabilidad de que exista, pero no es algo que puedas probar que existe, ¿no? Y hay un montón de teorías al respecto. Pero bueno, entonces, claro... Partiendo de que la realidad es muy relativa, hay diferentes realidades que coinciden, yo lo llamo combinación, ¿no? Y las personalidades, o sea, la manera de ser, tu carácter, no sé. Hay un montón de cosas que tienen que ver con tu manifestación, que conectas o no con las personas, y creo que tiene que ver con la combinación. O sea, una cosa tan sencilla como que combine o no. En las parejas, en las relaciones sentimentales, en las familiares y tal. O sea, no tenemos por qué hacer esfuerzos cuando hay cosas que no funcionan, ¿no? Claro, va por ahí. Sí, o sea, como las sensaciones de perfecta armonía, ¿no? De que, lo que decía uno lo añadía el otro decía... Círculo virtuoso, ¿no? Eso es, iba girando esa usina. Bueno, por no entrar en... O sea, no quiero entrar en espacio, sino quiero indagar de forma curiosa contigo lo que quieras. Vale, perfecto. Estos días, tuvimos una quedada fallida. Sí.
acabas de llegar y estoy cazando moscas para que no te Hay salgan alguna que del otra por podcast. Y quiero que sea ese mood. O sea, creo que tú y yo tenemos un mood que fuera de la caja y ya está. Punto. Sí, totalmente. Y yo, no sé, he venido predispuesto, pero en realidad cuando te he visto inmediatamente es cuando he sabido que el set era este. Sí, sí, O sí. sea, sí, porque totalmente. no sé si te ha pasado de prepararte y decir, bueno, voy a hablar de esto, tal. Y de repente, como que no, como que se rompe todo eso y sale lo que va a emerger ahora, que no sé qué es. Efectivamente, no sabemos. Yo no tengo ni idea, absolutamente. A mí, todo el mundo que me conoce sabe perfectamente que yo no estoy en la caja. No, que soy una persona que suelo improvisar bastante más que generar una estrategia. ¿Pero eso te fue en contra alguna vez? Bueno, no sé, es producto de un montón de cosas. No sé por qué uno no es tan, entre comillas, estratega, o mi estrategia es vivir un poquito en la incertidumbre, ¿no? Eso que decían los estoicos, ¿no? Decían, hay incautos de los que creéis en la seguridad, pues la seguridad consiste en saber vivir en la incertidumbre, ¿no? Entonces a mí me gusta la incertidumbre, me gusta improvisar, me gusta estar siempre en la cuerda floja, entre comillas, porque eso provoca una serie de cosas, ¿no?, que no se esperan, esos happy accidents, esas cosas que surgen de lo espontáneo, de lo natural, y igual que en la música, por eso he virado un poquito hacia el jazz cuando canto. O sea, quiero decir, me gusta ese lugar en el que tú no sabes, porque es un terreno como menos sólido, más... Eso me gusta mucho. La zona liminal, ¿no? Que aquello que estás como descubriendo, a la par que ya algo has caminado, eso es. Algo te suena, pero... Sí. Y el jazz es una buena combinación también, hablando de combinaciones, sí. que la vas descubriendo según la haces con otros. Eso es. Mira, estaba en un tablado flamenco este fin de semana. Sí. Qué bueno. Bueno, lloré de felicidad. Sí. Increíble. Sí. Increíble. Y veía que las cantadoras, ¿no?, iban haciendo el ritmo, luego el cante, y entre ellas iban coordinándose con el bailarín y justamente el músico. Sí. La primera vez que o sea, más allá de que muchas veces me hablaron de ello, mi madre le gustaba, tal y cual, lo he vivido. Sí. He dicho, wow, qué cantidad de combinaciones, y era único. Hombre, ahí te puedo asegurar que hay un componente que es que hay una cosa que está instalada en el sistema operativo, en esto que aprendes de los 0 a los 8 años, ¿no? O sea, esa instalación de lo verdaderamente esencial, de todas esas conexiones y todo cómo funciona el cerebro y cómo va organizándose para que luego de manera automática puedas tomar decisiones. Esto, cuando vives en un entorno que es de esta música, empiezas a incorporar cosas que luego es muy difícil incorporar de manera, vamos a decir que meditada, cerebral, con el neocórtex y tal. Entonces, cuando tú experimentas el flamenco de cuna, vamos a decir de cuna de esto, ¿no?, es alucinante porque ellos tienen un conocimiento que para ellos es súper natural. Para nosotros es alucinante, no entendemos cuándo entran, por qué los palos, cuál es el pulso, y ahora lo rompen y ahora no, y por qué, no tiene mucho sentido. Pero luego tiene mucho sentido para ellos, porque es una cosa supernatural. No sé si... Sí. Entonces es magia pura, porque nunca sabes. De hecho, dejan un espacio para que pase lo que sea, cualquier cosa. Claro, por eso me encanta, justo me acaba de pasar, hay sincronicidad, porque hablamos de esto, ¿no?, de que la improvisación que sea la base para que luego aparezca esa magia. Yo, por ejemplo, cuando era con 20 años, salía con la cámara, lo ponía fija en la plaza, o con menos edad, de hecho, y me quedaba a esperar a ver qué pasaba, grabando, y bueno, se me cortaba, tenía que volver a ponerle memoria, tal, no sé qué, pero, y de repente pasaban cosas y no me lo podía creer. Sí. Los fotógrafos que hacen fotos de estas que dices, pero ¿cómo ha podido ser esto? O sea, el trabajo que hay detrás de observaciones es impresionante. Sí. Claro, es como que en realidad todo va a pasar, y simplemente cuando tú estás observando, en algún momento puede que suceda eso que va a pasar, pero que tú tienes que estar ahí para poder observarlo. Pero de hecho esto es, os diría que tiene, para mí, es una cosa casi matemática. O sea, cuando tú te predispones a algo, pones foco en algo, pones atención en algo, ¿no?, eso acaba pasando.
Y es simplemente porque tú lo que estás haciendo es darle instrucciones al sistema de activación reticular. O sea, no es tanto una cosa esotérica de yo me proyecto y entonces esto va a ocurrir y solo con imaginármelo esto funciona, esto pasa y tal, no. Pero sí que tiene que ver con que hay una especie de gobierno que está trabajando a nivel inconsciente, que recibe y administra y gestiona los mensajes que tú le das. Y esto sí que es comunicación, pero a otro nivel, porque la gente piensa que la comunicación es yo contigo, tú conmigo, yo con la gente. No, también hay una comunicación interna, es tu verborrea interna, lo que tú te dices. Y eso lo que está haciendo es, de alguna manera, dar instrucciones a este sistema, ¿no?, que tenemos por ahí funcionando, que pone foco y atención a ciertas cosas. Y acaban pasando las cosas en las que tú pones atención. A mí, mi vida es... O sea, mi experiencia es un ejemplo de esto. O sea, todo lo que yo he puesto atención, interés, ha acabado sucediendo. Pero eso es porque... O sea, primero porque autocompletas la historia y ya dejas trabajando el sistema 2, claro, ¿no? Totalmente. Sí, en esa narrativa, tanto externa, porque lo vas ordenando. De hecho, mira, justo hace un rato venía pensando en cómo tiene que suceder paso 1 para 2 y para 3 y para 4, y sin 3 y 4 no hay 2, claro, ni hay 5. Sí. Entonces sí, hay una especie de secuencia, pero sí que es cierto que no la podemos ordenar, pero sí podemos poner como... Cuando tú dices poner atención, no es observar, es que eso esté constantemente, ¿no?, martillando. Hombre, dentro. El ejemplo más claro es el discurso de Steve Jobs en Stanford, que dice, no puedo conectar esos puntos a los que tú haces referencia, ¿no? No los puedo conectar de aquí en adelante, pero sí en retrospectiva. Entonces él, claro, él dejó de estudiar, pero quería quedarse en el campus, entonces abandonó los estudios, pero luego empezó a investigar qué es lo que había hecho que tuviera éxito. Su producto, el primer ordenador personal de Macintosh. Y él le llamaba la atención la caligrafía y se apuntó a un taller de caligrafía. Entonces, cuando llegó el momento de diseñar el ordenador, él incluyó tipografías súper chulas que no estaban en los ordenadores personales de la época. Y eso capturó la atención de publicistas, diseñadores, etcétera, y era una ventaja competitiva que tenía. Pero los técnicos, Wozniak no le daba valor a eso. Ya, bueno. Pero luego el mercado le dio mucho valor. Claro. Entonces, ¿quién era el genio? Porque el foco... No, los dos. O sea, quiero decir, cada uno en lo suyo. Eso es. Pero si hablamos de cosas que tú haces y qué consecuencias tienen, es en retrospectiva. Eso de paso 1, paso 2, lo que has dicho. Sí, bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Pero también sí que es cierto que cuando tú estás fabricando ese plan, yo no lo recuerdo todo el rato. Tengo que ir, incluso tengo que revisar si algo salió bien o mal para recordármelo. O sea, me levanto, me reseteo muchas veces, tengo que volver a buscar los diagramas donde un día me explique una cosa y no me entiendo. O sea, ¿te pasa? Hombre, claro. Sí. Pero en esa persistencia, ¿no?, de tanto querer explicarte y explicarlo, terminas encontrando cosas. Claro. O sea, yo, por ejemplo, el material que tengo que no... O sea, el material de sobra, que le llamo yo, o sea, la papelera de reciclaje es inmensa. O sea, yo tengo proyectos sin terminar, sin desarrollar, que no me importa no terminarlos o desarrollarlos, porque igual es porque hay otros que están polarizando mi atención. Y luego lo que pasa es que, claro, la historia es, llega un momento en el que tú te pones a pensar por qué he llegado aquí, y es por todas esas cosas que has hecho en la papelera de reciclaje. Quiero decir, yo empecé a trabajar como productor, bueno, pero aparte yo he estado trabajando en bares, de disc-jockey, de técnico de sonido, de camarero, de un montón de cosas. Luego monté mi estudio de grabación, luego he sido productor musical, vale. Pero para llegar a ser formador en comunicación oral y el uso de la voz en ámbitos profesionales, he juntado absolutamente todo lo que he hecho en mi vida. O sea, confluye todo en un mismo punto. O sea, yo me doy cuenta de que todo lo que ha hecho que yo me dedique a lo que me dedico actualmente es un cúmulo de circunstancias que yo, sin darme cuenta, sin ser consciente, he ido desarrollando. Captas mi atención. ¿Esto lo estudias? Claro. ¿Por qué? Pues porque me gusta el cerebro, me gusta la neurociencia y me gusta la comunicación, mucho. Claro, yo lo hago de forma natural, sí que me... Tú captas la mía también. Claro, el tema es que yo
yo creo que tú lo tienes, bueno, creo, supongo, pero supongo que como lo estás enfocando en lo profesional, lo tienes como muy parametrizado, muy estudiado. Quizás yo lo hago de forma desde lo natural y lo he ido comprendiendo, hecho como esa... Pero en Sí, realidad pero yo lo he hemos hecho llegado igual también, al punto... Pero es un poco mezcla. O sea, yo he ido descubriendo cosas y dando sentido a lo que yo hacía. Porque soy un poco autodidacta en ese sentido. O sea, no me gusta mucho la formación tal y como... ¿Te gusta hoy en vivirla? Día. Sí, eso es. Yo o sea, igual. me gusta ir descubriendo cosas. Ahora, me gusta, o sea, teóricamente... O sea, la gente teórica me alucinan, o sea, son para mí un cúmulo y una fuente de información muy grande, pero luego, si no hay algo que me conecte con la realidad, que es, en este caso, quiero ser yo, no quiero que sea otra persona. O sea, yo en realidad creo que las personas aprendemos en gran medida haciendo y equivocándonos. Yo de equivocarme sé muchísimo. Porque Yo, me he hablando de equivocado equivocarme, muchísimo. con esto, perdón. Necesito hacer algo con esto. Y la imperfección es lo que me encanta también, Claro. ¿eh? ¿Te lo estás pasando bien? Me lo estoy pasando pipa. Vale. Pues, iremos, prometo, tú, quien estés allí, que vamos a ir avanzando en muchas cosas. Lo prometo. Eso es. Ahora, esto lo voy a dejar abajo. Ok. Y si escuchamos un pla, es que lo hemos logrado. La atención. Mira, yo creo que es como todo parece como una simulación. Porque la otra vez estaba leyendo un libro sobre también un neurólogo tal y cual, y hablaba y decía, cuando tú eres consciente de la mosca, Sí. es que no estás sumergido en la narrativa. Claro. Y hacía un homónimo, ¿no? Dice, cuando tú tienes 7 años, la mosca te da igual, el calor te da igual, si tienes fiebre o Sí. yo qué sé, lo que sea. Tú estás en el juego. Sí. Y el juego te gobierna tanto que la atención es plena. Y omites todos los inputs Claro. del cuerpo, lo ambiental y demás. Sí. Ahora estoy en una lucha contra la atención. Claro. Pero en realidad es eso. Sí. Todo el rato. Vivimos todo el rato en esa pugna. Sí. Bueno, de hecho no hay solo una mosca, hay varias. Pero el hecho de que yo sea consciente de que haya distracciones o haya cosas, yo no me suelo castigar mucho con esto. O sea, esto forma parte. Eso es lo que te estoy viendo que lo estás Claro. haciendo. ¿Pero eso pero lo proyectas aposta? No. Esto es como he decidido yo vivir. Y es claro que hay muchas distracciones, hay incomodidades, hay un montón de cosas en la vida que te pueden, de alguna manera, distraer del foco, ¿no? Pero no me castigo mucho. O sea, quiero decir, hay cosas, pero si yo estoy muy concentrado en ellas, ya estoy poniendo el foco en ellas. Entonces, creo que es importante distinguir qué es el foco y cuál es una distracción, sin tener que, vuelvo a decir, o sea, que Pero castigarte pensando... Sí, pero te distiende la distracción. Bueno, si eres consciente y vuelves a reconectarte, está bien. Yo ahora acabo de reconectar y te estoy escuchando plenamente. Claro, ese es el tema. Que tú seas capaz, igual que en la meditación, o sea, que tengas pensamientos recurrentes no significa que eso no sea meditar. De hecho, eso es meditar. Es realmente, tú tienes un pensamiento recurrente, pero eres capaz de ser consciente de que ese pensamiento es un pensamiento recurrente, que ahora mismo no me interesa o no es de mi interés, no pongo el foco, y pasa como una nube. Y vuelvo otra vez a reconectar. ¿Lo logras? Es que en ese ejercicio es cuando el cerebro cambia. Cuando tú vuelves a conectarte en tu foco, en tu ancla, en el sitio donde... Entonces, da igual que haya una marejada, ¿no? Porque te tira el barco a donde sea. Pero en el momento en el que esa marejada pasa, tú vuelves otra vez a estar encima del ancla. O sea, es decir, porque que sabes dónde está. Claro, ahí te dejas llevar. Bueno, lo mismo sucede que el otro día un surfista lo explicaba en redes sociales, que hubo que salir a buscar a 30 bañistas y para salvarles, y luego explicaba, mira, así funciona, ¿no? Si tú te pones en el medio, va a pasar esto y te tienes que dejar llevar, Eso y es. explicar No las ofrecer lógicas. esa resistencia loca que tenemos a la distracción en este caso. O sea, si tú le pones atención a la distracción, a esa distracción, lo que haces es hacerla que aumente en tamaño en ti. Bueno, yo en la Concha, con 26, prácticamente me ahogué. Básicamente me Sí. Yo tuve una mala experiencia también en Batidora, en Sopelana, pillando olas. Sí. ¿Batidora qué le llamas? En la Batidora, una zona que es muy incómoda.
¿Por qué? Sí. Porque te lleva hacia adentro. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, dejé de ponerme con... Sí, 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 sí. Bueno, O sea, yo tuve trauma con eso. O sea, Sí, me duró años. Me disparó ataques de pánico, porque claro, se me quedó esa sensación de, sí, vale, me he ahogado. sí, O sea, porque me sacaron ya así. sí, Entonces, y lo que dice esto es verdad. Es decir, cuando yo veía que no, mi cuerpo no respondía, sí, hice sí. más fuerza porque responda, y Claro, fue lo peor, lo que peor. en vez de quedarme tranquilo, fue Eso es. todo lo contrario. Ujú. Sí, bueno, esto que decías de que un suceso traumático puede... El cerebro no entiende. El cerebro cuando el sistema límbico procesa, llega a las ínsulas, el hipocampo decide un poco si eso es una experiencia significativa o no, se graba en la amígdala y al final, cuando tú recuperas el recuerdo, el cerebro no entiende si te está pasando Literal. literal ahora o simplemente forma parte Sí, sí, lo del revives recuerdo. una y otra vez. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de cuáles son las reacciones del cuerpo en parálisis, lucha y huida, que es el modelo de reacción. Muchas veces tienes que tener información para que en un momento de estos, ¿no? Abres la puertecita a la intuición y ahí por ahí penetre información vital. Porque hay veces que el sistema límbico, necesitamos preservar nuestra vida, ¿no? Y eso es cómo funciona el cerebro. Pero luego también hay información que vas adquiriendo y luego es una especie de conjunto de cosas. Hay un libro de Malcolm Gladwell, creo que es Inteligencia Intuitiva, que habla de un bombero que salvó un montón de vidas de su equipo porque había un incendio y él iba sin el casco. Claro, era el jefe de bomberos, se podía permitir el lujo de ir sin el casco. Pero ¿qué pasaba? Que el incendio era silencioso y caluroso, con lo cual el incendio no estaba ahí delante, estaba debajo. Cuando los incendios no se escuchan, probablemente están ocasionados en la parte baja, el suelo se iba a desplomar, por supuesto, y era muy caluroso. Y claro, tú tienes aquí unos termómetros y luego tienes el oído, que es fundamental, te da una información extremadamente útil en ese tipo de circunstancias. Fíjate, lo que es una cosa intuitiva, que es no ir con casco, igual puede que sea incauta incluso, pero salvó muchas vidas. Y luego su experiencia y esa incorporación de información. Claro, tú dices que cuando tú estás en esa turbulencia debajo del agua y sabes que no vas a respirar, huida, aparece huida, bueno, aparecen esos tres elementos, y tú lo abres y dices, no, espera, si te dejas, chocarás contra una roca, pero no, Claro, algo pasará, algo pasará. pero vas a poder salir en 20 segundos. Eso Aguanta es. 20 segundos. Es decir, esa puertita sería el aguanta 20 segundos, que es un Sí. recordatorio, ¿no? Un reminder. Sí, 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 sí. ¿Y eso cómo lo disparas? De forma solo. Pues, Ya claro, sabes qué va a pasar antes de entrar eso al agua. Eso es. Bueno, no sabemos cuándo disparamos eso. Pero tienes un ritual para decir, mira, antes de entrar al agua yo tengo que recordar que puede que pase esto, Sí. puede que hoy no sea el mejor día o que no tenga un buen vuelo porque la meteorología puede, lo mismo, ¿no? Tú Sí. puedes hacer un parte y aunque todo lo que sea, llegas y hay un cruce de Claro. aire caliente y de repente te cambia Claro. todo. O sea, hay cosas que el cerebro puede prever, hay cosas que el cerebro prevé sin tú darte cuenta y hay cosas que el cerebro no puede prever. Qué pedazo de máquina, ¿eh? Es la leche. De verdad, ¿eh? Sí, 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 O sea, sí. ¿no tienes la sensación de que no es esto de que no aprovechamos lo mítico, ¿no? Del porcentaje y tal, sino de realmente de que estamos jugando como niños, creando cacharros de todo tipo para Sí. emular cosas que existen hace millones de años en Sí. nuestro cuerpo? Sí, 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 sí. Bueno, la IA en gran medida es una manera de, bueno, pues de intentar recrear algo que yo creo que es irrecreable. O sea, hay un libre albedrío en el pensamiento humano que es un diseño de millones de años de evolución y yo creo que es curiosísimo, por ejemplo, en el caso de la IA, es interesantísimo porque la IA hace cosas muy bien, pero de manera muy, muy particular y muy aislada. O sea, lo que realmente es importante en la inteligencia artificial, yo creo, que es que computa datos muy bien, y que en base a una información
es capaz de gestionar y de generar cosas inclusive con un punto de creatividad, quiero decir que en la combinación puede haber un aspecto creativo, pero sí que es verdad que no se inventa nada no inventa nada de la nada, ¿no? Y esto el cerebro humano sí es capaz de hacerlo. O sea, de un folio en blanco, un lienzo en blanco, tú eres capaz de generar algo que no existía previamente. Y no en base a una combinación de varios elementos. Sí, sí. Bueno, en realidad porque partiendo de la base de que somos IAs caminantes, Claro. que hemos trazado todo el mundo, estamos en diferentes superficies, lo mezclamos de muchos más sentidos, incluso los que todavía no están definidos. Entonces, claro, hoy quizás no todo lo sintético, esta era sintética, estamos en el cero. Ahora, igual en la orilla del conocimiento. Exacto, en frontera. Ahora, sí. Imagínate cuando todos los humanoides no paren de dar vueltas de forma totalmente aleatoria, ¿qué va a pasar? Sí. A mí me parece, si nos metemos en estas cuestiones un poquito más de futuro, de previsiones y de predicciones de qué es lo que va a pasar con la IA a medio largo plazo, sí que yo creo que va a haber una conjunción. O sea, vamos a funcionar fusionados. O sea, quiero decir, todas las habilidades que mecanizar vamos a decir que el pensamiento, entre comillas. Hemos intentado hacer eso. Sí. Y eso ha sido un error. Sí. Ha sido también la puerta a... Claro, eso es. No, y al final lo que pasará es que estamos un poco condenados a que cometamos muchos errores, igual que la historia de la humanidad. Ha habido millones de cosas que tú echas la vista atrás y dices, pero ¿cómo es posible que, yo qué sé, la bomba atómica, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible un montón de cosas que han ido pasando y el ser humano no sabía cuáles eran las consecuencias? Y ahora no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Te has arremangado y eso es un gesto claramente de que estás... a gusto y entrando hasta la médula, ¿no? Claro. Y 2, ¿las moscas? ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Lo que creo es que como no nos interesan, a ellas nosotros tampoco. Literal. Es así. O sea, yo estaba ahí tranquilo diciendo, no, a ver, Saúl, que tiene que estar todo perfecto. Y va a estar perfecto, claro. Porque es perfecto, yo creo que todo es perfecto. Es que esto cuando lo digo y la gente me dice, pero a ver, Saúl, ¿cómo que todo es perfecto? Es que no puede ser de otra manera. Entonces, si consideramos la perfección como algo, como un concepto, ¿no? Esto es así. Entonces, pero eso no te chocas con fronts que te digan, o sea, con personas que te pueden decir, oye, esto es muy New Age y vale, me parece perfecto, que todo sea perfecto, pero, tío, estoy jodido. Vale, ya lo sé, pero bueno, pero igual eso es perfecto, ¿quién sabe? O sea, quiero decir, igual es perfecto. Igual hay que rendirse. Igual es perfecto cuando tú lo ves con perspectiva, desde otro sitio, en un futuro, claro. Lo que sea. Entonces, tendemos a pensar que hay cosas buenas y malas, y yo creo que en esos términos de dualidad pierdes mucho la perspectiva. Y yo... Muy sesgado. Sí, yo pienso que las cosas son... no determinismo puro y duro, de que las cosas son así y... No, bueno, ahora es así y luego ¿qué está en mi mano para que si no me apetece o no me gusta, deje de serlo? Pero eso no niega que no sea perfecto. O sea, es perfecto. Lo decida o no yo. O sea, lo analice, lo juzgue yo o no lo haga. Sí, va a es pasar. Como si observas pues no sé, a unos electrones pasar por un sitio, se comportan como una partícula o como una onda. Pero depende de la observación. Este es un poco... Entonces, quiero decir que el suceso que está pasando aquí y ahora es perfecto, pero depende el análisis de si eso para uno o para otro está bien o mal, ya depende de cada uno. Este merge se antoja muy de comunicación, muy de... Estamos como haciendo una bola, sí. Todo sobre la comunicación muy poliédrica y me parece súper interesante. De hecho es una bola, porque normalmente digo que es un territorio, sí. Pero esto es una bola. Contigo es una bola. Y poliédrica que está ahí como... Bueno. Luego también soy bastante pragmático, ¿eh? O sea, hay momentos en los que digo, venga, a gozar, a disfrutar, y entonces me convierto Claro, pero estaba pensando todo el rato, digo, ¿cómo hiciste? Yo pensaba a mí mismo, digo, ¿cómo hiciste tú en tu espacio, en tu contexto, hace 20 años, hace 15, hace 5,
¿no? Alrededor de toda esa gente que te ha ido viendo crecer, tanto biológicamente como intelectualmente, Sí. en tu carrera, y que hayan dicho... Claro, o sea, ¿cómo vives que te hayan situado en diferentes sitios, pero tú... Sí. Tu experiencia era mucho más que todo eso. Claro. Quizás ahora lo estás narrando Sí. porque se está permitiendo hacer Sí, esto. sí. Bueno, a ver, hay muchos tipos de personas. Entonces hay personas que te ven y dicen, pero tú estás a 1000. Quien mucho abarca, poco aprieta. Esas frases de, pero ¿en qué estás ahora, Saúl? Entonces, claro, la gente me ve en diferentes ámbitos y espacios diferentes y tal. No entienden, o sea, ciertos cerebros, otros sí, ¿no? Pero ciertos cerebros que tienen un esquema particular no entienden que es todo lo mismo. O sea, yo cuando me presento digo, mira, yo soy Saúl Santolaria y llevo prácticamente toda mi vida investigando la relación que existe entre el sonido y las emociones humanas. Esto es como mejor me define. O sea, casi me lo he aprendido, porque es que es la única manera en la que la gente va a entender que todo lo que hago es lo mismo. ¿Y te da paz haber hecho eso? Sí. Te sí. entiendo 100%. Sí, Yo he llegado a esa frase de hace muy poco también. Eso tiene que ver con el autoconcepto. Es desde dónde partes. O sea, partes solo desde lo que se espera de ti, cómo te ves a través de los ojos de los demás, cuál es ese autoconcepto que uno define como nombre, apellido, dedicación, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, o decides que puede ser o todo o nada. Entonces yo llegué a la conclusión que la mejor manera de explicarlo es yo soy, y luego ya veremos. Pero por eso, claro, o sea, lo puedes ver a posteriori ahora, hiciste Sí. como en algún momento tuviste que hacer ese parón, ¿no? A un momento de crisis, Sí, eso o sea, es, una catarsis eso es. has hecho seguro. Totalmente, totalmente. O sea, hay momentos en la vida en los que te tienes que parar y decir, vale, no sé eso, ni lo que se espera de mí, ni realmente cuál es la idea que tengo yo de mí mismo, ¿no? No sé, ni siquiera sé dónde me veo. O sea, no me proyecto. Estoy aquí y no sé ahora por dónde tirar. ¿Y te frustra más o menos? Claro, son menos, ¿no? Ahora. No, porque la verdad es que si estás conectado en lo que haces, o sea, si tú te conectas aquí y ahora, eso es menos preocupante. O sea, en el fondo no eres nada concreto. Pero lo que acabas de decir es brutal, menos preocupante. Eso es. Es Porque más de ocuparse de este momento. Pero entras en un estado de preocupación. Sí, pero Sí. lo quiero exprimir más porque es preocupante, ¿no? Como una especie de bola en la que todo lo que ves es preocupante, ¿no? Claro. Y no te das cuenta, pero hay muchas veces que nos ponemos en ese mood drama y todo es drama. Es como que dejar de preocuparse lo que va a venir y lo que pasó y estar aquí. Vale. Ya, y pero luego ¿cómo hacemos? Bueno, pues Porque si la vas... empresa va mal, imagínate. Vale, vas desidentificándote de cosas, ¿no? Vale. Claro, ahí... Luego después relativizas. O sea, primero te Eso desidentificas y dices, bueno, yo no soy nada, ¿no? Voy siendo. Entonces, yo no soy un fracasado. Voy ejemplo. siendo, muy bueno. Yo no soy un fracasado. O yo no soy una persona de hiper mega éxito. O yo no soy... O sea, no soy nada concreto, voy siendo. Entonces, Muy bueno. claro, hay veces que puedes caer en la bancarrota. Y es así, o sea, los grandes hitos de la historia del éxito empresarial y multimillonarios se han arruinado varias veces. O sea, quiero decir que... Y eso no ha impedido que ellos se identifiquen con soy un fracasado. ¿No? O sea, ellos tienen una identificación, tampoco es soy una persona de éxito, no. Yo soy... Y va viniendo, y si fracaso una vez, vale, luego saldré de esta, fracasaré otra... Saldré de esta, fracasaré en otra. Eso es como lo veo yo. Entonces, independientemente del momento en el que estés, que puede ser más o menos acuciante, más o menos achuchao, da igual porque al final tú tienes ese potencial. De eso sí que hay que ser consciente, del potencial que tiene cada uno. Pero el voy siendo, o sea, es no estar en esa burbuja preocupante, voy siendo para no estar preocupándome de lo que seré. Efectivamente, ahí has dado en el clavo. Me encanta, tío. Te voy a iluminar un poco mejor porque te lo mereces. Sí, tranqui. No. Ahora estoy más tranquilo, te he iluminado mejor. Me he desiluminado yo un poco. Voy a... Bueno. A ver. Hoy estoy jugando algo que no he hecho nunca, tío. Contigo me estás haciendo Claro. jugar. ¿Esto te suele pasar? Sí, me gusta jugar. Sí. Vale, entonces esto lo generas tú también. Claro.
Claro, bueno, en el Con estudio... tu sonrisa, ¿cómo lo haces? No, con mi sonrisa ni nada. Yo soy un desastre en muchas cosas y tal, no sé qué, y ya estoy identificándome con cosas, pero también es verdad que cuando dices yo soy y digo soy un desastre, O también no. puedo decir o no, eso es. Claro. Puedo decir soy un desastre y el tío más eficiente del mundo. O Es que, tío, eso es lo que pasa también. A mí me... Uy, de hecho estoy haciendo un poco mimética. Te estoy copiando que tú bajas... Mi cerebro, por cierto, como ha visto lo de tu curso y que tienes Sí. unas claves, Sí. había 6 claves para Sí. mejorar la voz y tal, las estoy copiando. Pero eso En son las tiempo real. neuronas, son las neuronas espejo. Trabajamos Es- en el estudio cuando hago formación, mentoría, comunicación. Las neuronas espejo son fascinantes. O sea, y la conexión ocular, por ejemplo, o sea, al mirarnos, o sea, acompasa el corazón. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con cosas que aún desconocemos, de energía, de vibración, de campo magnético. Hay un montón de cosas que aunque brutales. suene, sí, que aunque suene campo magnético, eso se usaba mucho en los 90 Sí, y, pero... y pero es hay, verdad. es No, medible, pero es medible, que es es física, medible. vaya, Sí, que sí, no, sí, no hay sí, que sí. ser muy... O cuando se alinean las Efectivamente. frecuencias Sí. a nivel colectivo. Es que es increíble, Sí. ¿no? Y lo vemos luego. De hecho, de otras 3 metrónomos, 6, 9, 18, todos se iban alineando. Empezaba uno y luego Sí. tac, 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 tac. Es vibración por simpatía. O sea, al final hay algo que está ahí que no voy a meterme a explicarlo así Sí. pormenorizadamente, pero bueno, hay algo que tiene que ver con eso, con cómo se simpatizan la energía en este caso, la materia, la onda, como... Sí, está claro. Claro, porque yo veía con gente que da en la Meca dando vueltas y van acompasados. O los judíos cuando hacen el baile también van acompasados. Sí. Las tribus cuando africanas que van generando energía y se ve que van como si fueran... Los pájaros cuando van en... Bueno, es sí. alucinante. Los estorninos que suelen hacer. Sí. Esas Formas, formas increíbles. De hecho, wow, Sí. una época Parecen me uno, obsesioné, de parecen hecho. uno. Sí, me obsesioné por las formaciones, Sí. por todo tipo de formaciones, tanto en el océano como en Claro. la tierra, como en el aire. Sí. Y son formas geométricas y es súper interesante. Sí. Bueno, ahí hay varios temas. Vamos bueno, o al menos te invito Sí. a continuar en esta parte que me ha gustado muchísimo. Que claro, yo te decía, te estoy como emulando porque voy entrando en tu mood, porque en realidad tú me das tu mood, como sucedió al verte también, que eso es instantáneo también. Tú puedes venir Claro. un día malísimo y de repente abrazas a una persona y dices, ¡guau! Ya. Es verdad, iba a quedar con Saúl y Sí. me voy a divertir porque Sí. maché instantáneamente con el día de la boda, Claro, en el que claro. en ese instante que dije, ¡buah! Con este tío puedo hablar todo. Eso es. Me olvidé de todo esto. Sí, no, a mí me encanta eso. O sea, vamos, yo soy una persona que disfruto simplemente cuando hay esa combinación, esa química y además notas que es mutua, que tiene como un punto... Tenemos que ser más sensibles a qué es lo que nos pasa, porque muchas veces intentamos cerebralizar esto, o sea, explicárnoslo, pero esto tiene que ver mucho con el cuerpo. ¿Qué pasa? Que no escuchamos mucho al cuerpo. O sea, el cuerpo Cierto. está dándonos una información muy importante. Yo trabajo la comunicación no verbal muchísimo. Entonces hay gente que utiliza el cuerpo y otras personas que utilizan menos el cuerpo. Utilizarlo significa... Utilízame. No, a ver, ¿Qué hago quiero yo? decir, ¿Qué hago bien y qué hago si mal? tú quieres comunicar, tienes que poner el cuerpo a funcionar. O sea, los palos así que están así, Sí. o las personas que adoptan una sola postura, me da igual cuál sea, porque esto de los brazos cruzados que dice la gente, no, es que eso significa... No, yo puedo cruzar los brazos... Y estar a gustísimo. Pero no Tal estar cual. todo el rato con los brazos cruzados, Claro. porque eso significa que estoy posicionado en una determinada... Vamos a decir, no estoy abierto... Sí, hay una rigidez. Efectivamente, no estoy abierto a emociones diferentes con las que yo me estoy identificando. Volvemos a la identificación. Bueno, pero yo te demostré que sí, ¿no? Claro. Que al revés. Pero porque tú no te identificas con nada en concreto, tú estás abierto a lo que pueda ocurrir. Entonces ahí es diferente. ¿Y Entonces, cómo lo haces para configurarlo? Porque tú a mí esto no lo has configurado. Hemos tenido la suerte que pase esto. Ahora, si tienes alumnos y no puedes configurarles a todos para que todos disfruten de la misma manera y seguro alguno no lo disfrutará y dirá, uy, esto es una puta mierda, o dirá, buah, me ha cambiado la vida y vas a tener a la persona, un lover de Saúl eternamente, que es lo malo, seguramente lo que pasa siempre. Bueno, a ver, suele ¿Pero pasar. por qué pasa? Suele pasar, pero porque yo determiné que a mí no me gustaba trabajar poniendo parches.
Entonces a mí no me gusta decir a la gente, y yo sé que hay mucha gente trabajando en la comunicación que te dan tips. Entonces a mí no me gustan los tips, porque los tips funcionan para determinadas personas en determinados contextos, pero no son tú. O sea, porque al final tú lo que estás haciendo es copiar el comportamiento de otra persona. Entonces a mí me interesa mucho que la gente explore y sea consciente de cuál es su naturaleza. Y a partir de ahí busquen su propio potencial. Entonces yo trabajo con ese lienzo en blanco, con ese folio en blanco, y empiezo a trabajar desde lo que tú anhelas ser, aunque ahora mismo, efectivamente, aunque ahora mismo no se esté dando, pero está en ti. Oye, eso es brutal, ¿eh? Me encanta que... Sí. Bueno, yo trabajando con cantantes les decía a la gente, no, pero yo llegaré a poder cantar. Digo, si yo canto como, o sea, horrible, sueno fatal, no afino, tal. Y yo les decía, hay un cantante encerrado en todo el mundo. Todas las personas tienen un cantante dentro. Pero si tú eres capaz de comunicar y de hablar, ya hablando estás cantando. De hecho, mira, otro día esta voz que era trasera o de atrás, no sé cómo le llamaban, sí. que ¡ole! Iba como haciendo... No, sí. No entendíamos nada, pero era voz, melodía, sí. Forma, sí. Entraba, rompía, salía, o sea, daba igual si se equivocaba o no, nadie miraba el error, eso porque fluía. Mira, los diferentes lugares donde colocas la voz, hay veces que cuando damos formación es complicado, o sea, decir voz de abajo, voz diafragmática, voz de pecho, garganta, cabeza. La gente dice, voz de cabeza, pero a ver, pero la voz no se hace. Bueno, la voz se hace aquí, pero se puede colocar en otros sitios y luego que salga de atrás, o sea, que tú pienses que tu voz está saliendo de atrás y sale diferente. Porque somos un instrumento que tenemos varios orificios y muchos resonadores en todo el cuerpo y cavidades y cosas, y entonces eso hace que el sonido de tu voz sea diferente casi solo con moverte, posicionarte, colocarte, recolocarte. Bueno, somos caja de resonancias. Eso es. Y lo que tú decías, que era la pregunta, si hay algo que yo creo que sí que me ayuda mucho para esas personas que son más, entre comillas, difíciles de activar, es simplemente que sean conscientes de lo que están haciendo. Tú cuando hablas muchas veces vas en piloto automático y hablas como te sale y crees que tu voz es una cosa que no va a cambiar nunca porque es la que Dios me dio y ya está. Vale, pero si tú haces consciente y te escuchas mientras estás hablando, tienes una posibilidad, tienes un feedback, tienes una retroalimentación y escuchándote puedes ir corrigiendo sobre la marcha ciertos aspectos. Voy a decir corrigiendo, pero no es... Perfilándolos, modelando eso en base a tus necesidades comunicativas o lo que sea. Entonces, es muy importante que la gente sea consciente. También tienes que ser consciente de que no solo está hablando tu voz o el aparato fonador, es que estás hablando con todo el cuerpo. Y, por supuesto, estás hablando con tu estado anímico y emocional. Es decir, a mí me cambia la voz cuando estoy más... No sé, ¿sabes? Cuando tengo menos dinero en el banco. Sí, claramente. Sí. Y luego preocupado, ¿no? Efectivamente. Estado preocupante. Eso es. Y luego, bien, pero eso opera desde un modo inconsciente. Entonces, en el momento en el que yo detecto, porque soy consciente, porque estoy presente y soy consciente de lo que estoy haciendo, detecto que mi voz no es la que debiera de ser por X motivos, yo reconecto eso. O sea, reconduzco esto para decir, no, el propósito de mi comunicación es uno y voy a educar, modelar y orientar mi voz hacia ese propósito comunicativo. Dentro de las fracciones de la identidad, que es una de esa composición que hace que el ID, el unique ID tuyo, claro, que es cómo vistes, la chaqueta muy guay que llevas, por la tela que has decidido llevar, sí. O por cómo te sientas y cómo proyectas. Sí. ¿O qué más? Eso, según Mehrabian, es el 53% del primer impacto. El 53% es todo lo que es supralingüístico, todo lo que es comunicación no verbal, aspecto, etcétera, etcétera. Eso te condiciona en la primera sensación que uno tiene de la otra persona. Luego, lo que es la comunicación verbal es un 30 y tantos %. O sea, la voz es un porcentaje importantísimo. Y lo que dices, el contenido del mensaje, no llega a un 10%. Es alucinante. No. Sí. Y es un estudio que replica desde los 70. Sí.
Bueno, pues tiene sentido, porque en realidad tú cuando estás conectado a lo que están diciendo otros, como quien está aquí ahora mismo, Hmm, en realidad estaba buscando evasión durante o sea, durante una fracción, evasión. Durante otro momento pone atención. Luego vuelve a evadirse. Luego se distrae con otra cosa. Luego hmm, vuelve a conectar consigo mismo, se repregunta algo, vuelve a la evasión. claro, Y eso sí que no es un círculo virtuoso, sino es una especie de... Es algo que no se puede controlar. Si no, todo el mundo hubiera conquistado, ¿no? Ya la atención claro, del 100% de las personas sí, y no se ha logrado porque es algo fluctuante sí. y absolutamente personalizado. Eso es. Hay una cosa que está clarísimo, que es que la disciplina, que como concepto, sí te ayuda a tener de alguna manera más facilidad para reconducir y retomar las situaciones que hacen que te escapes de tu foco Mm. en todos los aspectos de la vida. Me da igual que sean malos hábitos, que sea cualquier cosa que sea alejarte de ese propósito tuyo, de ese objetivo, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que tiene más facilidad para reconectar que otros. Pero está claro que nuestro cerebro es así. O sea, nuestro cerebro funciona economizando, está claro, ¿no? O sea, todo lo que sea economizar le gusta. Y todo lo que conoce le gusta, ¿no? Entonces, le cuesta lo que no conoce y le cuesta malgastar energía. Por eso vamos a la contra de la propia atención, porque la atención en realidad siempre va a ser mínima. Eso es, eso es. Pero hay veces que está claro que, bueno, no todo el mundo consigue llegar a este punto en el que tienen un control y un manejo del pensamiento y de esos pensamientos recurrentes, de esas creencias autolimitantes que uno se va Bueno, machacando. pensamientos, pero espera, también hay una parte, al inicio decías, ¿no? Lo cuántico y... Vamos a aparcar la palabra cuántica para que Sí. nadie se quede etiquetando ahí, Sí, sí, sobreetiquetando, que esa es otra. Ya. La parte que te va de estar, hay que sumar la sobreetiqueta y esa Sí. rumiación Eso es. divergente. Eso es. Eso En es. este caso no quiero que lo hagas y te pido que no lo hagas. Porque claro, si todavía la irracionalidad, que es lo no determinístico, Sí. y que nadie, o sea, nadie puede contra las emociones, Eso aunque el cuerpo hable Hmm. o no hable, la mente rija o no rija, aunque tú en el medio de todo eso y tu identidad intenta coordinar Sí. y demás, hay días que no se puede y hay rachas incluso que son, no se puede, Claro, nada. claro. Que es esa marejada ¿no? Sí. Te pegan en un lado del barco, como decías al principio, Sí. que es la muerte de alguien que amas, que es, bueno, sobre todo, ¿no? Esas son las grandes marejadas. Sí. Que te pegan en una ostión y de repente todo pierde sentido, el propósito se va a la mierda. Sí. ¿Qué cojones estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy Jo, haciendo? el ¿Para otro qué lo día- estoy haciendo? Sí, el otro día, es que me encanta que me hayas preguntado esto porque esto es un melonazo muy importante. El otro día estuve escuchando a alguien, que no me pidas, soy muy malo con los nombres, Yo pero también. bueno, pero es maravilloso. Decía, mira, las emociones no existen. Claro, me vuela a la cabeza ese titular, ¿no? Vale, y digo, vale, bien, vamos a ver cuáles son tus argumentos. Dice, mira, aquí funcionamos todos con un cuadrante. O sea, en el eje vertical está el sistema nervioso autónomo, tiene todo el sentido, simpático, parasimpático, activación, relajación, y en el eje horizontal hay dos sustancias, hay muchas más en el cuerpo, pero hay dos que polarizan mucho la historia, que es la dopamina y la serotonina, que es dopamina, la búsqueda del logro, activación también, y la serotonina es el relajo, tal, no sé qué, que tiene que ver con la digestión, bueno, un montón de sustancias que tienen que ver con cuando tú estás activado o cuando estás un poco más desactivado, ¿no? En ese sentido, vale. Todo lo que nos pasa está en esos 4 cuadrantes, ¿no? Y en la combinación de cosas y el grado de activación que tienen esas cosas o el grado de intensidad de esas 4 parámetros, ¿no? Vale. Entonces, este tío decía un ejemplo, decía, bueno, pues tú tienes 4 añitos y tienes un perrito que se llama Toby, que tiene 16 y muere. Y entonces tú le dices a tu madre, mamá, es que no sé qué me pasa. Y tu madre te dice, eso se llama tristeza. Y entonces tú colocas esa combinación de esos 4 elementos en un lugar del cuadrante, para siempre. Entonces para ti eso es tristeza. Y vas acumulando esa semántica de las emociones, porque en el fondo no son más que semántica. Te llevas esto a otra cultura, a otro país, a otra historia, y está en otro lugar. Entonces, al final, lo que pasa es que tus emociones son, en gran medida, eso que te pasa porque estás, de alguna manera, en un lugar de esos 4 cuadrantes, y lo que tú te dices a ti mismo socioculturalmente, que es realmente
esa sensación la que tienes que vivir. Porque la has contextualizado así o la has denominado así es una cuestión semántica. Esto me parece potentísimo. Yo encima decía, esto es así. O sea, no hay... Categóricamente. Ya, sí, vale, vale, lo tomo. Esto es discutir. O sea, quiero decir que a mí me da mucho juego, ¿eh? No estoy diciendo, estoy poniendo palabras de esta persona, ¿eh? Vale, pues cogiendo de eso y lo que decía antes, claro, o sea, tú no tienes el control, o sea, puedes tener ese mapa que puede estar, ¿no? Ese eje cartesiano que te está diciendo, vale, estás por aquí, estás muy triste y lo puedes reconocer o puedes no reconocer ninguna de las emociones ni saber cómo reaccionar porque nadie te ha dicho cómo, ¿no? Porque también puede pasar, te has criado en un sitio donde nadie te ha explicado nada y tú la tristeza no la vives como la vive otra persona, y como decías antes, justamente por los sesgos culturales y las dinámicas sociales. Pero claro, luego hay otro punto quizás de añadidura, que es la conciencia, ¿no? Entonces, cuando sumas a todo eso conciencia... Ahí es donde está la clave. Claro, ahí se puede disparar algo infinito o algo muy contenido, o la emoción puede ser muy contenida y en un cuadrante muy específico y no lograr desanudarla, y no tener el control sobre ella tampoco. Es que somos conscientes de nuestra propia existencia. Y esto es otro melón. Claro, combinas estos dos melones... Claro, son fractales. Claro. Y el ser conscientes de nuestra propia existencia nos lleva a ser conscientes de que nuestra vida es finita. Entonces es una combinación que ahí yo sí que pongo en duda. Yo estoy poniendo en duda casi todo lo que me pasa y casi todo lo que observo y lo que veo y lo que administro. Pero ahí sí que pongo en duda que sea tan sencillo como que haya solo 4 cuadrantes. O sea, yo creo que hay una cosa, ¿no?, que igual tiene que ver con la espiritualidad y si nos remitimos a todas las culturas de la humanidad, o sea, desde los ritos religiosos hasta la espiritualidad pura y dura o las vidas pasadas en diferentes religiones, o el cielo, el infierno, el paraíso, o sea, todo intenta dar sentido a una cosa que yo creo que está más allá de estos 4 cuadrantes. Pero bueno. Bueno, pero ese marco epistemológico de hay que racionalizarlo todo. Claro. Todo es matemática, vamos a inventarnos que tenemos 4 cuadrantes y que todos tienen explicación. Eso es. Se antoja muy amplio, casi te diría imposible de definir. Imposible de definir. Y justo pregúntale yo me a baso la IA, en eso, ¿no? Pregúntale a la IA. No, pero disfruto que sea así. O sea, quizás en vez de filosofar en ese orden de desordenarnos, decir, vale, tú lo decías al principio, me monto, voy a filosofar sobre lo que no controlo, voy a montarme sobre ello, voy a extraer en tiempo real lo que no pueda y a partir de ahí pues usarlo como un elemento, y eso es coherente porque cuando le das la vuelta lo haces para ti, lo haces con otro. Claro. Cuando hay una persona que, espera, voy a encontrar tu voz, la voy a llevar de forma coherente al otro estado, ese estado vas a ser tú, y ahí quería llegar a la autenticidad, ¿no? Es decir, yo siempre he tenido una pelea entre si soy auténtico o no y cuán auténtico puedo ser, y yo, por ejemplo, ahora ya he decidido ser todo lo auténtico que pueda. Obviamente siempre el entorno te va como constriñendo, depende quién te permite o no, y ahí está la persona que te puede acompañar y ayudarte, ¿no?, a que tú puedas ser tal cual quieres ser. Sí, La autenticidad aumenta la atención. Totalmente. O sea, hay una frase que dice, es mejor que seas tú mismo porque el resto de huecos está ya ocupado. Es maravillosa esa frase. Me encanta. No te queda más remedio que ser tú mismo si es que realmente quieres ser alguien, porque si no serías otra persona. Yo trabajo muchísimo eso, pero también hay un componente que la gente... Yo creo que con buen criterio me dicen, pero es que, claro, tú me estás pidiendo que yo actúe de esta manera en este contexto y que Hombre, claro, es que también la autenticidad depende de cómo te adaptas a los diferentes contextos. Y claro, no es lo mismo, no soy lo mismo yo tomándome cañas que aquí. Inevitablemente. Además, no tengo por qué serlo. O sea, quiero decir, no, es que este es muy natural. Yo qué sé, Isra Bravo, toda esta gente y tal. Habla como... Es un copywriter maravilloso porque habla como si No, perdona. O sea, le vale a quien le vale.
Pero a mí yo necesito... A mí me satura. ¿Sabes? Yo necesito... Y me encanta. Pero claro, me satura. sí, pero para un rato o para un contexto. Pero luego hay contextos profesionales en los que tenemos que tener un rigor y una ética y unos valores. Y estamos representando ciertas cosas que no pueden confundirse. Y en la forma tú puedes confundir a mucha gente. Hayas tocado es el muy gran fuerte. melón de la comunicación, Claro. en el que yo ataco todo el rato. Claro. Políticos, dejad de hablar como políticos. Claro. CEOs, dejad de Eso hablar es. como CEOs. O sea, ha muerto todo esto, ¿no? Entonces, Israel lo mismo. Es decir, La autenticidad yo creo que tiene mucho que ver con si eres coherente con 4 aspectos. O sea, lo que sientes, lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Claro, si tú piensas una cosa y haces otra, tienes que hablar como un político para que te crean. Y tienes que utilizar los mecanismos de manipulación que el lenguaje y la comunicación no verbal te permiten. para ti será un festín, ¿no? Hombre, yo ver flipo. hoy Yo mismo estaba viendo la a gozo. políticos O sea, que la están- gozo viendo cómo fakean el mensaje. Exacto. Porque se les cae el chiringo. Se les cae la Entonces, cara. pero claro, y se ve La además. careta, Se claro. ve cuando un político está convencido profundamente de lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que siente, y eso está alineado, y cuando no. Y ahí da miedo, ¿eh? A Hombre, la gente le da miedo. Cuando ve yo es que- autenticidad tan pura, da miedo. Claro. ¿No te ha pasado eso a ti, de que cuando lograste alinear todo eso, o ya era de forma natural así, generabas rechazo en los demás? Hombre, bueno, eso te puedo asegurar hasta mi matrimonio. Está, Eh, quiero decir, hemos cuando tocado el es, tema. es brutal, es Claro, brutal. O sea, claro. quiero decir, si tú estás con alguien que ese es su poder, ¿sabes? Que es coherente, Es a duro. pesar de sus fallos, sus errores, lo que sea. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con, entre comillas, la no perfección o la expectativa que otra persona tiene sobre ti o lo que fuera, incluso tu propia expectativa, hombre, cuando uno es coherente, hay muchas veces que hay que rebajar la expectativa, porque si tú quieres pensar, decir, sentir y hacer y que eso sea lo mismo, te vas a enfrentar con muchas dificultades. ¿Qué pasa con las personas que ven en eso? Porque eso realmente es vamos a decir que es una luz muy cegadora, porque no es muy habitual. Entonces la gente, pues bueno, o en algún momento dado puede ser que eso incite a las otras personas a no sentirse cómodas con esa situación, porque esa situación genera una desigualdad, ¿no? Y esa desigualdad muchas personas la intentan equilibrar. Y aquí me gustaría hacer un inciso porque esto es muy, muy bonito. ¿Cómo se intentan equilibrar esas diferencias que hay en la coherencia humana? Con 4 paradigmas. Esto lo dice Nilda Claraviglio, que es una terapeuta maravillosa, argentina, y dice que hay 4 paradigmas que son la jerarquía, que es yo te domino, tú te sometes. La confrontación, que es yo me quiero pelear contigo porque quiero ganar, porque te quiero ganar y que tú pierdas. La comparación, que es no, yo soy mejor que tú. Más guapo, más listo, más lo que sea. Tengo más dinero, lo que sea. Y la cuarta, que es demoledora, que es la exclusión. Es, no piensas como yo, ¿no? Te aparto, no vales para mí. O sea, no tienes, no. Y esto, Qué mucha fácil, gente... con esta herramienta es muy fácil identificar todas las conversaciones. Claro, ¿no? efectivamente. Y tú si estás desde un punto de vista de observador, te das cuenta cuando alguien está operando de esta manera. Operando, buena palabra. Y entonces te das cuenta de cuando la gente es dogmática y dice, esto es así, porque lo digo yo o porque Bueno, pero lo dijo fulano. Vale, pero ahí tienes que tener una estrategia tú también, decir, vale, si tengo una persona de confrontación o dogmática, que se parecen, casi las sumaría. Sí. Eso está todo mezclado. Sí. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, reequilibrar eso. Entonces, hay muchas estrategias. Yo en las formaciones digo muchas cosas. Una, por ejemplo, imagínate que yo te falto al respeto. ¿Por qué? Pues porque me interesa menospreciarte, ridiculizarte, humillarte. Y te digo, yo qué sé, te puedo decir... Maltrátame. Yo qué sé, no sé. ¿Quién te ha cortado el pelo? Hostia, ¿no te gusta? Yo qué sé, no sé, imagínate Ha sido que te chino digo... aquí a la vuelta. Yo qué sé, te digo cualquier cosa, pero con ese look que tienes de... Esto con lo físico, que es muy habitual, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, con Pero me ha de dejado personalidad. pensar, Oye, ¿mi pelo no te gusta? sí, no, me Era encanta, mentira. me encanta. No te lo he dicho por nada en concreto, no estoy... ¿Te das cuenta cómo inmediatamente
Es muy heavy, ¿eh? Sí. Cuando alguien se mete con tu cuerpo, con Claro, una sola cosa, es una cosa desvía la atención. total y absolutamente. Y es una herramienta brutal, porque de desestabilización. Exacto. Si no eres consciente de qué está pasando. Claro. Imagínate que te digo, es que no callas, ¿no? Es que estás todo el rato hablando y tal. No dejas hablar a los demás. Entonces, coges y dices, ostras, estaré hablando mucho, poco. Bueno, me lo preguntaría y me callo, por ese caso. Eso es, vale. Pero todo eso, muchas veces, responde a una necesidad de la otra persona de ponerse por encima de ti, de alguna manera, en estos 4 paradigmas de dónde quiero estar yo. O sea, si yo te veo que tú estás, de alguna manera, la atención la estás capturando de alguna manera por lo que sea, pues porque estás emocionado, porque tienes una conexión con lo que estás diciendo, lo que sea, o X cosas, ¿no?, que tienen que ver un poco con el entusiasmo de cada uno, hay muchas veces que tú dudas de si eso está generando en los demás, ¿no?, un desinterés. ¿Por qué? Porque haya una sola persona que haga ese comentario. Igual los demás están escuchando plácidamente, increíblemente, alucinantemente. Sí, es una burbuja que la pueden pinchar también. Sí. O sea que ese arma es un arma real. ¿Y cómo lo hago yo para neutralizarlo, ¿no? Para neutralizar esos 4 paradigmas. Una de las cosas que digo muchas veces es cuando alguien te hace un comentario de este tipo, ¿no?, que es menos, o sea, que va hacia ese menosprecio, esa ridiculización, yo digo, ¿cuál es el propósito de este comentario que has hecho? O sea, hago una pregunta, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo que estás buscando con ese comentario? Ay, no. ¿Quién te ha cortado el pelo? O sea, ¿por qué? Mi amigo el chino de la vuelta. Claro, entonces, la pelota yo la mando al otro lado. O sea, digo, vale, ¿quién te ha cortado el pelo? Eso me encanta. A mí me encanta eso de la pelota. Una vez me lo dijo una persona hace muchos años y me ayudó muchísimo cuando lo visualicé. Me dice, cuando alguien te trae un problema, es un balón. Y te lo da. Entonces, y tú lo tienes que devolver. Claro. Y es en esa devolución, pues no te vas a quedar tú con el balón. Pero eso o sea, pero eso tiene que ver mucho con... es arquetiparlo con objetos, con cosas, sí, con geometrías. A mí me funcionó muy bien. Lo del balón es muy Sí, porque lo devuelves y lo devuelvo como en diferentes formas. En este caso, como dices tú, espera, lo que me acabas de decir... Vamos a hacer que la otra persona piense por qué ha dicho eso. Claro. Porque igual lo ha dicho automáticamente, sin mala intención. Yo no estoy poniendo en duda... También pasa mucho. Yo no estoy poniendo en duda que esos 4 paradigmas atiendan a una persona maquiavélica o narcisista y tal. 2 horas de libro teniendo la conversación más potente que he tenido en mi vida con una persona muy importante de mi seno familiar y la primera vez que la he tenido con esta, ¿no? Sí. Y con otros en otros momentos. Con esta, de golpe, pum, 2 horas. Y hablábamos justo eso, ¿no? De cómo un trocito de frase hace 15 años mal puesta hizo un efecto cascada, una especie de incendio semántico en la mente de uno del otro. Para que nos demos cuenta de lo importante que es comunicar, de lo importante que es... Y eso le decía, exactamente. Lo que puede provocar la comunicación. Y provoca separaciones de seres amados, familias rotas, guerras, todo. Claro. Un comentario fuera de... Sí. Pero eso también tiene mucho que ver, yo creo, con un aspecto fundamental, que es que uno tiene que filtrar también. O sea, quiero decir, tenemos que aprender a filtrar a otras maneras, otros modelos de comunicación, que puede que no sean el tuyo. Entonces, no solo aprendemos comunicación para comunicarnos, sino para interpretar lo que la otra persona quiere comunicarnos y no es capaz de hacerlo. O de la manera en la que tú estás esperando que... Esa otra persona le decía, no tenía las herramientas, decía, no tuvo las herramientas por su trauma, por su herida, lo que tú quieras, pero no tenía las herramientas. Eso es, tiene mucho que ver con la responsabilidad. No nos educan a ser responsables de nosotros mismos. O sea, estamos casi siempre, como tenemos una necesidad, vamos a decir que somos vulnerables muchos años en la especie humana, parece que alargamos eso porque es más cómodo que te sigan cuidando, ¿no? Que sigas dependiendo de otras personas. Total. Entonces hay un momento en el que uno tiene que hacerse responsable de sí mismos. Y generalmente uno se hace responsable cuando cubre todas las necesidades que uno tiene de bienestar. Todas son todas. Todas es cobijo, comida, vamos a decir que equilibrio emocional, sexo, todo. Todo
debería de ser responsabilidad de uno. Entonces, cuando tú te haces responsable de todo eso, también te haces responsable de la reacción ante una comunicación que puede ser muy dolorosa, muy... O sea, quiero decir que... Estamos en un momento en el que el autoconocimiento ya ha dejado de estar en el lineal como algo para frikis, Sí. Gente que no está resuelta y gente débil, ¿no? En Sí, los 90, en los 2000, esa gente rara, y así, ¿no? Ha ido como mutando y actualmente estamos en los albores de justo, empezamos a entrar en la inutilidad humana, es decir, todo lo que era supuestamente trabajo va a dejar de ser trabajo, empieza a ser importante otras cosas, y para conquistar esa nueva era, el autoconocimiento es la base fundamental, ¿no? De poder segregar bien ese mundo interior con el exterior. Eso que a ti y a mí nos obsesiona desde siempre. Sí. Quizás por eso también todo está asociado a la comunicación, ¿no? En tu caso y en el mío. Intuyo, en el tuyo. Totalmente, totalmente. Es que yo creo que la comunicación es un aspecto que tiene mucho que ver con el éxito evolutivo de nuestra especie. O sea, decía Noam Chomsky, bueno, todos los neurolingüistas y las personas que hablan del lenguaje, no sabemos si somos inteligentes porque desarrollamos una capacidad de comunicarnos desde otro punto que no era solo, o sea, contextualizar conceptos con sonidos, con el verbo, con la voz. No sabemos si somos inteligentes por eso o por eso somos inteligentes. No sé si me explico. ¿Qué es primero? Sí. ¿No? O sea, desarrollamos una cosa o la otra fueron en paralelo de alguna manera. Lo que está claro es que el éxito de la evolutivo de la especie humana no tiene que ver tanto con que seamos más inteligentes, sino con que sabemos vivir juntos con un propósito común. Hay un libro de Paul Gilbert que se llama La mente compasiva, que yo recomiendo a todo el mundo, que habla de eso, de que realmente la ventaja evolutiva del ser humano es que somos compasivos, que tenemos que nuestra mente está predispuesta a colaborar. Y esto es fundamental. Entonces, la colaboración es imposible sin comunicación. Por eso me parece tan importante la comunicación. Sí, o sea, siempre que me he puesto a arreglar un problema, siempre, todos los problemas que resuelvo están implicados paquetes de información. Sí. Cuando se genera ruido, empieza a estresarse toda esa cuerda, empieza a haber ruido, entonces es como que se acorta la onda, ¿no? Y se hace muy larga la frecuencia aumenta. Eso es, aumenta la velocidad y se empieza a generar ruido. Sí. Y luego ya ese ruido pues puede que detone muchísimas otras frecuencias que incluso estaban ahí, ¿no? Como tan pausadas. Y eso es lo que te decía del principio, es decir, si hace 15 años tú no supiste que eso que dijiste, ese paquete de información, se encriptó en la mente del otro, mal codificado, y dentro se generó un ruido infinito y se fue enquistando y se fue enquistando, y de repente un día llega y dice, no, esto no era así, joder. No, pero no es parece casi una broma, ¿no? Pero no es un aprendizaje maravilloso que Increíble. eso haya sido así, porque son 15 años. Entonces, 15 años dan para mucho, ¿no? Si realmente esa persona es importante para ti o realmente te estás perdiendo ¿sabes? Su contacto. Entonces, creo que si pasa eso y se da la oportunidad de que eso de alguna manera se revierta o haya una reflexión acerca de eso, eso ya forma parte de algo que incorporas. Y es el aprendizaje. Y es maravilloso. Es maravilloso. Y te lleva a otro nivel también. Sí, claramente, yo para lo que me dedico, lo que hago más habitualmente, que la dedicación la pongo en todo, pero sí que es cierto que resolver problemas siempre vuelvo a lo mismo, es como son personas y cuando detecto dónde están las personas que generan el ruido, ayudo a que el problema desaparezca más rápido. Entonces me he vuelto casi un investigador constante. Entonces, a veces hasta me doy cuenta de lo increíble que es cómo afina la mente ese proceso y empiezas a ver cosas, lo que decías tú, ¿no? O sea, ya detectas patrones, detectas autocompletas, puedes predecir, y luego ya viene ese instintivo de aquello que ya sé que puede pasar, sé que va a pasar. Pero tú tienes una mente súper conciliadora. O sea, esto se nota, o sea, yo lo noté el primer día que te conocí, por
detalles, cosas que luego yo las puedo pensar y justificar, pero eso lo sientes más que pensarlo, lo percibes en todo, en cómo estás plantado tú ahí, ¿sabes? O sea, se nota que tú no eres una persona reactiva. Entonces hay una frase también muy bonita que dice, la libertad es el espacio que hay entre la acción y la reacción, o sea, el estímulo y cómo repercute eso en ti. Entonces hay personas que reaccionan muy visceralmente, muy automáticamente, no tienen una libertad, porque no están procesando esta información, ¿no? Entonces, yo creo que eso te da esa pausa, esa pequeña, en ese momento, ese instante en el que tú estás gestionando la información y procesándola a varios niveles, en varias escalas, con varios recursos que uno tiene, ¿no? Uno es, ya te digo, observar el cuerpo, qué es lo que, ¿sabes? ¿Qué es lo que te dicen las tripas? ¿Qué es la sensación que tienes? ¿Cómo te cambia? ¿Qué sustancias estás segregando? Y eso uno lo aprende. Yo lo he aprendido. Yo era súper reactivo hace no mucho, ¿no? Todavía sigo teniendo ramalazos de reactividad, pero cada vez menos, porque cada vez me voy conociendo más. Y cuando tú te conoces, aumenta ese espacio de libertad. Esto es una cosa muy... El ancho de banda de la libertad, ¿no? Como una especie de franja donde te sientes más cómodo. Me gusta mucho lo que me has dicho. ¿Eso lo utilizas como herramienta también de hablar del otro y decirle lo que piensas o cómo ha sido tu experiencia? Más que lo que pienso, lo que siento. O lo que sientes. Pero lo digo, o sea, no como fórmula, sino decir, porque cuando lo dijiste, lo has dicho hace un momento, yo automáticamente me fui cuánticamente en eso del el trauma bueno me fui a ese momento que nos conocimos y dije, ay, ¿qué hice en ese momento? Claro, estábamos fluyendo, tal, es verdad. Y empecé a hilar y dije, nunca me hubiera dicho yo que soy conciliador, pero es cierto, soy conciliador. Sí. Jamás hubiera puesto esa palabra de mí hacia mí, jamás. Bueno, ese es el autoconcepto también, digo, rellenamos, eso es lo que tío, comentaba me antes. Parece increíble. Quiero decir que, o sea, logras esa capacidad, o sea, me has metido en el tubo. Sí. Y luego me has hecho hacer un clic. Yo creo que eso es lo que yo hago con mucha gente y tú me lo acabas de hacer a mí. Entonces, acabo de tener un poco también de mi propia medicina. Sí. Y no hay nada de ego, todo lo contrario. No. Lo que intento decir es lo que ayuda a crear vínculos de verdad. Sí. El decirle al otro, oye, eso. me ha encantado esto por esto. Por eso a mí me funciona mucho lo de yo soy a veces, ¿sabes? Claro. O sea, quiero decir que, a ver, yo te he dicho, eres un tipo muy conciliador, vale. En el fondo, yo sé que no es así siempre. Claro. Pero bueno, es una tendencia que tú tienes, ¿no? Vale. Pero puede ser que sí y otro día revientas, ¿no? Vale. Siempre que tú seas consciente de que hay una tendencia y que esa tendencia es más lo que tú te identificas o como tú más a gusto estás, fenomenal. Pero tú has dicho reactivo, yo también era más reactivo y he sido mucho menos reactivo y mucho más conciliador, de forma consciente. Claro, eso es. Sí. Pero a ti te ha pasado también. Totalmente. Hay veces que cuando no te funciona algo, te lo planteas, ¿no? Bueno, hay gente que se lo plantea y otros que no. Claro, que barren debajo de la alfombra y para dormir toman Orfidal para que... Los del pacto de silencio, sí. que hay mucho. Pero sí que es cierto que en esos momentos que tú generabas como esa reacción, puede que esa frustración de no ser comprendido haya hecho que seas muy reactivo en las fases tempranas, que a mí también me pasó mucho. Sí, totalmente. Yo me acuerdo cuando empecé a producir discos, esto es fuerte, ¿eh? Estaba tan convencido de que, y me había formado tanto, y había profundizado tanto en ciertos aspectos y tenía una convicción muy, muy férrea y muy potente de cómo se hacían los discos, ¿no? Y cómo se grababa un disco, que cuando venían grupos, tuvieran o no idea de lo que era eso, yo iba con un látigo. Esto es así, tal. Y yo estaba, pero absolutamente polarizado en una manera, tenía que pasar por ahí. O sea, tenía que pasar, totalmente. O sea, tenía que pasar por ahí para darme cuenta de lo mal que funciona eso.
Porque me es que pasó. tenemos delante a personas. Y tú a nadie le puedes decir lo que tiene que hacer. A nadie le puedes decir que cambie, porque no lo van a hacer. 100%. No lo van a hacer. Spoiler, O sea, no funciona. no funciona. O sea, sí puedes estimular y contagiar y motivar para que el cambio lo realice la persona de motu propio. Siempre que haya Siempre que haya unas bases. unas bases. Y puedes convencer de alguna manera, no vencer, sino convencer cuantos más y mejores argumentos tengas. Pero yo tendía a imponer ciertos criterios. Y hay una cosa fascinante que yo recuperé en ese momento, porque yo ya me estaba yendo un poco a eso, que es qué hacía mi padre. Mi padre era una persona muy elocuente y muy potente, y entonces nos convencía a todos de cosas. No, porque esto es así, porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Este rollo. Que probablemente esa es una tendencia que yo tengo. Vale, fenomenal. 100%. Y entonces cuando nos había convencido a todos, cogía y decía, o no. Me encanta. Qué cabrón. Y entonces, claro, tú imagínate a esa edad, ¿no? A esa edad en la que tú estás intentando encontrar certezas, que haya alguien que sea capaz de vendértelas y convencerte, y luego eso genera un pensamiento crítico muy grande, porque se empiezas a poner en duda las cosas y a pensar de una manera un poco más, no escéptica, pero sí. Pero un error recurrente sí es aumentar el acumular las certezas como un cúmulo de conocimiento capital, ¿no? De capital semántico que tienes tú como propietario, ¿no? Sí. Que yo creo que eso es uno de los grandes hacks. Bueno, para mí en realidad negativo, es una trampa negativa. El creer que porque sabes mucho de algo ya puedes dominar la materia y al dominar la materia puedes persuadir o dominar sobre los demás. Y claramente, no, eso yo también. De hecho, los griegos, que es donde nace la oratoria, y claro. Cicerón en el Orador y Aristóteles y un montón de gente, hablaban de tres conceptos, que es ethos, logos, pathos. Entonces, ethos, vale. Ethos es esa ética que tú tienes cuando tú dominas un campo, conoces, tienes la experiencia, pero claro, es una de tres. Luego está logos, que es la lógica que tú empleas para que esos conocimientos calen, y son tus argumentos, pero también son tus valores. Las narrativas. Pero también son tus valores. También. Me explico, ¿no? Estos logos. Estrechamente asociados. Pero luego está pathos. ¿Y pathos qué es? La empatía. Es mi mensaje a quién va, desde dónde y hacia dónde. O sea, y yo soy consciente de que la persona que tengo delante le puede interesar o no lo que le estoy diciendo, puede ser más o menos atractivo. O sea, estoy pensando en el oyente y en cómo va a reaccionar y cómo voy a ser percibido. Entonces, si esas cosas son las que conforman el discurso, pero no es solo una. O sea, el conocimiento, en el fondo, no sirve solamente, aisladamente para nada. Claro, ahí en esa pugna entre generar ese estado de coherencia, ¿no? Que es una especie de sensación de completitud, ¿no? Cuando tú ya sientes que eso ha pasado, que ya dominas esos tres campos y dices, ¡guau! Esto era todo lo que yo soñaba, ¿no? Cuando yo veía a Edouard Punset, y digo, ¡guau! ¿Cómo Edouard Punset piensa así, habla así, es así, luce así, camina así, habla, todo? Y así iba con Asimov y no sé quién y no sé cuál. Digo, ¿cómo hacen? Entonces, claro, a lo largo del camino, cuando yo me fui todavía estoy en construcción, obviamente, pero siento que estoy más cerca de ese... Totalmente. ¿no? Como ya de esa definición que no es identidad. No, pero es una cuestión de tiempo. Es que tú eres inquieto y curioso, igual que Punset. Entonces tú vas a llegar a ser el Björn Nielsen, que es otra persona que va a tener un valor fundamental, el hecho de que seas curioso y que seas inquieto. Ojalá. Claro, entonces eso es lo que acaba desarrollando ese concepto que tenemos, que es como la sabiduría, ¿no? Pero eso me permite estar en foco, que claro, todo eso hace que como ya sé dónde está el estado de coherencia, me permite descartar muchas cosas que me vienen, y me dicen, ay, que ahora invierta esa... No. Claro. O sea, ya sé decir muchas veces que no, pero no desde la teoría de soy inversor y como inversor tengo que invertir en esto. No, mentira, porque luego te das cuenta que no es así. Claro. Entonces voy a mi estado de coherencia y desde ese estado de coherencia, con estos tres ejes, si juego a ser inversor,
sé lo que tengo que decir que Claro. sí y sé que decir que no. Si juego a ser emprendedor, tal. Sí. Si juego a ser parte del equipo, Sí. me sumerjo y soy parte del equipo y con el rol que asumo en ese momento y punto. Claro, antes el ego me hacía daño en cada sitio donde iba, porque decía, ay, yo no soy esto, pero soy que esto. el ego- Y todo el rato. El ego tiene que ver con, bueno, yo lo suelo explicar así, que es diferente. La gente cree que el ego es algo que tiene que ver con creerse más de lo que uno es o que tu personaje, tu fachada, tu careta te consuma, o sea, ocupe tu lugar o lo que sea. Y sí que es cierto que el ego puede tener un componente, o la gente puede percibir que el ego es eso, pero yo lo explico de otra manera. Para mí el ego es... lo representa mucho una frase que suelo usar mucho, que es, esta frase es como así, es como Dios, universo, lo que sea, dame fuerzas para cambiar lo que cambiarse pueda, serenidad para aceptar lo inevitable y sabiduría para discernir la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? El ego hace que tú hagas más cosas que las que están en tu mano. ¿Me explico? O sea, fuerzas para cambiar lo que cambiarse pueda. Vale, ahí sí necesitas la fuerza, pero tienes que saber cuándo está en tu mano. Cuánta fuerza y cuánto... La serenidad para aceptar lo inevitable. Tienes que saber cuándo decir que no, que es lo que tú estás diciendo, y no cruzar esas cosas, no hacer de más ni de menos. Ahí es donde está la sabiduría. La sabiduría es saber cuándo poner la energía y cuándo no. Y es cierto que a veces, incluso poniendo muy poca energía, pero muy bien puesta, Efectivamente. va todo increíble y que no Claro. va esa lógica de tiempo, ¿no? De Sí. todos los días 18 horas y no, a veces son Sí. minutos, segundos. Sí. Es Hay increíble. una canción que me fascina, que es una de mis canciones favoritas de James Taylor, que se llama Secret of Life. Fíjate, la canción es Secret of Life, el secreto de la vida. Y dice, el estribillo dice, isn't it a lovely ride? No es un camino maravilloso. Sliding down, gliding down, deslizando, resbalando y tal. Try not to try too hard, because it's just a lovely ride. Intenta no intentarlo demasiado porque no va de volverte loco, o sea, de pegarte contra la pared cabezazos. No, hay veces que las cosas son un poco más sutiles. Pero ¿por qué nos gusta tanto darnos cabezazos? Oh, joder, porque aprendemos mucho. Yo me he dado miles y me sigo dando. O sea, Tú que no esto... hablas de todo lo que vas hablando, claro, tú te levantas mañana, Saúl se levanta mañana, está, por lo que sea, no la cuenta del banco, no, o sea, otra cosa, Sí. el desamor. De repente tienes una sensación profunda de desamor o estás profundamente nostálgico. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo coges eso y lo usas como combustible para seguir? Lo montas sobre tu vehículo de siempre, el que ya has definido con esa coherencia. Es una pregunta muy guapa. Y lo expones, ¿no? Como yo te he dicho al inicio. Bueno, yo unas semanas estresadísimo, pero lo voy a conseguir, voy a salir de eso. Sí. Uf, ¿cómo lo hago yo? A ver, y recientemente he tenido cosas muy potentes, ¿no? O sea, proyectos que se van al garete, que no se van un día. Esto vienen yéndose, ¿sabes? Pero sí es verdad que yo lo que hago es ponerlos en perspectiva y decir, bueno, este momento es así. Y intento abrazarlo de alguna manera. Intento ver como si fuera una aventura. Intento ver qué es lo que va a venir a continuación, ¿no? Y me predispongo de alguna manera con cierta mentalidad a entender que nada dura para siempre. Ni lo bueno, ni lo malo, ni lo que justificamos como bueno o malo o verbalizamos Pero no te preguntas así. qué dejaste de hacer y por qué. Sí, claro, porque es un aprendizaje. O sea, y vas incorporando cosas que en un momento dado no te han funcionado. Pero eso de que sea bueno o malo, eso tenemos que aprender a relativizarlo porque, quién sabe. Hay una fábula además que dice eso, ¿no? Es que mira qué mala suerte, quién sabe. Bueno o mala suerte, nadie lo sabe porque no sabes lo que eso va a procurarte más adelante. Eso me lo dijo también otra persona, de que el peor escenario, estaba atravesando el peor escenario, pero el peor, ¿eh? Llega otro, y ya no era tan malo como el anterior, pero él creía que ya estaba todo muertísimo y pasan 3 años, 3, ¿eh? O sea, casi, 1000 días
y se da la vuelta completamente. No, pero a un nivel tan exagerado. Eso te lo puedo asegurar que es así. Que dice, eso no es me así. puedo creer que Eso la máxima, ¿no? Hay que pasarlo y tiene que ver con la mentalidad. Tiene que doler. Pero tiene que ver con la mentalidad. Si tú eres consciente de que eso va a pasar, ¿no? Porque de alguna manera te pertenece, ¿no? Porque te pones en esa situación, ¿no? De decir, bueno, esto es una aventura. Vale. Entonces, si es así, estupendo. Pero hay gente, ¿no?, que, por lo que sea, no tienen las herramientas como para revertir la situación, ¿no? Esto los psicólogos están con las consultas llenas, los psiquiatras y un mogollón de gente, terapeutas de todo tipo. Vale. Las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero principalmente es relativizar, no identificarte con lo que está pasándote. O sea, te están pasando cosas, pero tú no eres esas cosas que te pasan. O sea, tú eres mucho más que eso y el potencial que hay es muy grande. Pero hay 3 cosas súper interesantes que el cerebro hace que impiden esa transformación. Y son 3 cosas, curiosamente, son 3 cosas en las que requieren 0 acción. O sea, no hay un esfuerzo por parte del cerebro. Y es la culpa, que es muy potente esta historia. Luego está la culpa, luego está la queja, ¿no?, y el juicio. Entonces, cuando uno se queja, cuando uno se siente culpable o hace sentir culpable al otro, o cuando uno juzga, eso es lo más cómodo que hay, porque el cerebro no está ideando nada. O sea, no está provocando un cambio, una transformación, una evolución. Entonces, te puedes quedar ahí y per secula seculorum, quejándote, juzgando y culpabilizándote. Pero sí que es cierto que el atar esos puntos hacia atrás sí te permiten diseñar un nuevo modus. Un nuevo frame. Un nuevo frame, sí, eso es, crear un nuevo framework de diferentes secuencias y también te permiten reconfigurarte. Claro. O sea, yo, por ejemplo, sí me estoy reconfigurando constantemente. Obviamente no me reconfiguro por fuera, ¿no? O sea, el cuerpo se reconfigura. De hecho, si te hieres, se vuelve a reconfigurar. Buah. Que es algo alucinante, ¿no? Que si te pones cámara... Sí, o sea, a mí me parece alienígena. Yo tengo cosas del cuerpo, vamos, te digo. Yo antes tenía un poco la piel hecha un Cristo, tampoco es que tenga una piel perfecta, ni mucho menos y tal, pero yo en mi matrimonio tenía unos problemas de tal, y ahora nada. Eso es que ha cambiado algo en mi vida emocional. Sí, tu cuerpo te ha estado diciendo todo el rato, oye, esto no... Ya está, para con esto. Claro. Y todo lo que tú quieras racionalizar de que sí, es que no. Y ya está. No, que a veces incluso el cuerpo... Bueno, que volvemos a esa idea del inicio, ¿no? Habitamos un cuerpo de millones de años con cantidad de carga genética espectacular de toda la humanidad, porque de 40 generaciones hacia atrás somos ya todos lo mismo. Entonces, en ese aspecto... Claro, vuelvo al momento en que tengo ese problema y digo, vale, ok, esto tiene solución, ¿no? Son personas, claro. Esto va a tener solución. Entonces, ¿qué hago primero, no? Voy a uno, voy al otro, son 5, pues venga, ¿cómo voy a todos? Voy uno a uno, pero a solucionar, a exponer, a trabajar. Entonces, claro, actualmente estamos en un entorno en el que eso no se hace, que es mejor el compartimento estanco, el silo, donde tú ya tienes unas dinámicas, sí. creas un secreto a voces, eres parte del ruido, ¿no? Ser parte del ruido o ser parte de la luz o de la oscuridad. Claro. Todo el mundo está como en esta pugna. Y en esta reconfiguración, claro, hay que hacerse preguntas también. Entonces, tú dices, vale, el cuerpo ya me venía diciendo, ok, check. Saúl, artefacto psicológico llamado identidad, check. Ya se ha dado cuenta que por aquí tampoco, ¿no? Ha forzado todo, no va por aquí. Pero ¿qué más hay? Porque hay más cosas que te van diciendo, ¿no? Sí. Bueno, de esto habla, no sé si conoces a Joe Dispenza, sí. Joe Dispenza de epigenética y tal. Ahí tiene que ver, hay cosas que se escapan de... Es un poco, yo le llamo el misterio. Poco a poco vamos descubriendo muchas cosas. O sea, yo que soy muy fan de la filosofía oriental y he leído mucho, Ramana Maharshi, Krishnamurti, yogis y personas que, entre comillas, esto es una cosa, se han iluminado,
¿no? O sea, quiero decir que han conseguido una plenitud y una comprensión de su ser a nivel muy extraordinario, ¿vale? Sí que hay veces, de hecho Krishnamurti tiene unas conversaciones con teólogos, filósofos y científicos de la época, en los 70, pero que sigue pasando ahora mismo, o sea, desde Sadhguru hasta un montón de gente que intenta qué es lo que está diciendo la neurociencia que nos pasa, qué es lo que está diciendo la física cuántica que nos pasa y qué es lo que está diciendo la medicina que nos pasa. Y cómo revertimos cosas, qué sentido tiene, cómo corregimos cosas que tienen que ver con nosotros, y hay un aspecto que es un misterio. O sea, muy poco a poco vamos dándole sentido a algo que sí que puede ser una sabiduría milenaria, ¿no? Que sabemos que, intuimos que, pero claro, ahí religión y ciencia se chocan. O sea, ¿quién te dice a ti que, porque antes nos decían que tenías que creer en, yo qué sé, en un ser superior porque le daba sentido a todo, y ahora tienes que creerte a un médico? Sí, pasamos de deidades semidioses a claro, a entonces te tienes que creer a un médico. Ah, entonces, ¿quién es ahora Dios? ¿Es la ciencia? Se está cayendo también ahora el dogma de la ciencia. Claro, ¿no? entonces ahí hay un montón de cosas que tienen que ver con el misterio y que, o sea, haciendo referencia a tu pregunta, que es, ¿hay algo más? Pues sí, lo habrá, pero yo lo desconozco. Pero intuyes que estás abriendo un melón Sí. potente. Sí, por supuesto. Y ahí, por ejemplo, emerge preguntas muy racionales de prefrontal de podría haberlo hecho antes, ¿no? O Sí. fuck. Sí. Bueno, pero... ¿Te castigas con eso? ¿Qué va? No, bueno, sí, lo puedo decir y alguna vez se me escapa y tal. Cada vez menos, porque cada vez estoy mandando mensajitos más guays, más chulos, más míticos, los mensajes que me mando, ¿no? Y luego está... A ver, sí, ahora está muy de moda proyectar y todo eso, pero no es tanto vivir en el pensamiento, sino vivir en la emoción de eso que te va a pasar, ¿no? Entonces, cuando tú vives la emoción de eso que te va a pasar e intentas realmente ser esa emoción en el presente, aunque eso todavía no haya ocurrido, estás programando el sistema de activación reticular. O sea, en el fondo, lo que estás haciendo es preparándote para esa emoción que te va a pasar. Que es, por ejemplo, dejar una vida atrás. Un tipo de vida. Un tipo de vida. Hay un montón de cosas que pasan si tú abandonas un poco lo que es, sí, vale, ese neocórtex que da sentido a lo que tú decides, porque eso es esto es otro melón maravilloso. Es que tenemos la sensación de que tomamos decisiones y no. O sea, esto de aquí delante, lo nuevo, sirve para justificar unas decisiones que tú has tomado de manera autónoma, automática o lo que sea, ¿no? Esto es lo que dicen las nuevas averiguaciones, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con justificamos las decisiones que uno toma en base a un montón de operativa. Pero sí que es verdad que cuando tú cambias en este caso tus hábitos, y dejas de machacarte, de pensar en negativo o de tener eso, queja, la culpa, el juicio, y empiezas a hablar y a hablarte de otra manera que es mucho más constructiva, mucho más conciliadora, lo que hablábamos, mucho más compasiva, y empiezas a tener unas conversaciones contigo mismo y con los demás desde otra perspectiva, desde otro foco, es que tu vida cambia. Total, yo eso no lo quería hacer antes porque decía, no, yo ya soy. Y cómo no voy a demostrar vulnerabilidad o debilidad ante un equipo, porque si no el equipo se desarma. Y es verdad, se desarma. Si no hay cultura dentro de que hayas ya pactado que eso es parte del sistema, claro, tú no puedes llegar a la oficina y decir, hoy me siento desolado. Ahí está el liderazgo. Yo doy formación en liderazgo. Pero por eso es difícil mantener ese mood. Yo doy formación formal y no pasarnos a lo irracional. El liderazgo tiene unas características muy locas, ¿no? Y es que funciona el liderazgo horizontal. O sea, esto vertical, perdona. Funciona. O sea, quiero decir que un líder que tiene a todos los demás bajo su yugo, funciona. Hasta cierto punto. Quiero decir, funciona un rato. Pero hay gente que ya luego se genera un desequilibrio tan grande. Hay muchas veces que necesitas ese liderazgo porque necesitas a alguien que tome decisiones. Sí, pero ahí aparece luego el padre e hijo. Pero y el hijo se revela. Claro. Eso es. Entonces, la historia es que esto es lo que decíamos de los 4 paradigmas. O sea, es así. O sea, si tú tienes
si esa balanza se va deteriorando, yo creo, el equilibrio, al final ese liderazgo se convierte en, pues eso, en sumisión, en jerarquía, en un montón de cosas. Entonces, el arte está en ese liderazgo horizontal, que es, vamos a compartir la responsabilidad cada uno en lo que pueda hacer. Lo de mostrar la vulnerabilidad que dices, no, pues que, bueno, es que tenemos que, más que educar y enseñar o de alguna manera ejercer la autoridad, es mejor contagiar, porque en el contagio hay una cosa que es, pasa con las enfermedades. Yo tengo una enfermedad, pero tú la vives de una manera y yo la vivo de otra, pero te he contagiado. Sí, sí, 100%. ¿Me explicas? Entonces, yo te contagio y luego tú vivirás el liderazgo de la manera en la que tú lo entiendas. Y yo seré partícipe de cómo lo entiendes, iremos corrigiendo las cosas y puliendo. Es que me ha pasado 100%, lo confirmo porque fui intentando muchas modificaciones y en realidad siempre lo que me ha funcionado ya es la autenticidad. Es decir, mira, ya está. Vamos así, yo asumo, yo tengo esa fuerza de hacer que todo el mundo se ilusione conmigo. Y otras cosas no. Sí, eso es, pero que sí que me pasa, ¿eh? De que le meto ilusión a todo, no sé, a todo en donde estoy, no a todo donde no estoy. En donde estoy me emerge, entonces la gente empieza como y se mete en esa misión y luego ya no hace falta que estemos todo el día pegados uno al otro e intentando estar manteniendo esa llama encendida, sino está. Y me he dado cuenta que cuando se cae el nivel de atención o de lo que sea, siempre aparece lo que decías tú, ¿no? Exponer, oye, está pasando esto, vamos a hablar sobre esto, pero de verdad, ¿qué ha pasado? Porque te veo que estás cayendo y tú ibas así. No, la verdad llevo una semana de mierda, pero lo que acabo de hacer, acabo de descubrir, cuéntame. Y cuando escuchas al otro, que me he dado cuenta yo de eso, venga, cuéntame. Y ahí de repente la gente empieza, y se queda ya ahí, y ya luego ya va sola. Entonces mi acompañamiento ya no es te vengo a levantar, sino te vengo a escuchar, que parece muy de perogrullo, o sea, muy de esto de cosas hechas ya, ¿no? Pero es que es verdad, eso sí es verdad. Una persona cuando la escuchas con atención real, o sea, es humano, es precioso. Es maravilloso. Y de hecho muta a la persona que tienes delante y se vuelve una deidad, no sé, o sea, mucho más brillante, el amor ¿no? El amor lo genera. Yo siempre digo que la voz es el embudo, el sumidero de todo lo que uno es. Qué bien hilado tienes eso, ¿eh? No, pero es que es no, pero muy bueno, me encanta. Pero es que es así, o sea, quiero decir que es una manifestación tan espontánea, tan natural y que es el elemento más importante de la comunicación humana, básicamente porque somos la única especie que tenemos este tipo de lenguaje de complejidad, ¿no? Que podemos manifestar, pues mira, todo eso que pasaba en esos 4 cuadrantes de 1000 maneras diferentes y que es maravilloso, pero también tiene ese condicionante de todo lo que a mí me pasa sale por ahí. Entonces, fíjate las madres que dicen, no, es que necesito oír la voz de mi hija que se ha ido a estudiar fuera. Y con un hola, ya saben si, ¿qué te pasa? A ver, cuéntame. Una palabra de 2 sílabas. Y todo está encerrado en el tono, en el timbre, en la acentuación, total, en la carencia. O sea, todo. Sí, a mi madre me ficha todo. Efectivamente. Entonces, fíjate hasta qué punto es importante el sonido de tu voz, ¿no? Eso significa que puedes revertir una situación emocional concreta si tú te obligas a hablar de otra manera. Y por eso el libro este que estoy escribiendo, Cambia tu voz, cambia tu vida, habla de eso. Igual que cuando uno sonríe, está estimulando una serie de sustancias que generan ese círculo virtuoso, es, vale, yo estoy deprimido, pero voy a sonreír. Entonces, tu cerebro, tu cuerpo no entiende, porque tenemos un sistema que es propioceptivo, que es que tú notas que te estás riendo. O sea, notas que tu rictus está cambiando. Sí, la propiocepción es ser consciente de ti mismo. Eso es. Y lo que ocurre ahí es que tu mente confía en que tú estás bien. Lo mismo que el trauma, ¿no? Que lo revive. Eso es. Aunque no lo estés, tu mente está percibiendo que tienes una manifestación, que en este caso es la sonrisa, pero que puede ser la voz. Y si tú... Yo siempre digo una cosa. Cada uno nace con lo que sea, ¿no? Pues hay gente más agradecida, que son más guapos, o más lo que sea y tal. Vale. Tú puedes no tener una cara maravillosa, pero puedes poner buena cara. Igual con la voz, ¿no? Entonces tú puede que tengas una voz que no sea muy agradable, pero puedes poner buena voz. Y poner buena voz es
ser consciente de que tu voz está manifestándose, está haciendo que la otra persona te perciba de una manera concreta y que yo más alto y más guapo no puedo ser, pero mi voz la puedo cambiar. Si no, que se lo pregunten a Carlos Latre o a los cantantes o a los actores y tal. O sea, quiero decir, tu voz la puedes cambiar. La termodula increíble. Son 200.000 voces. Claro, claro. Entonces, sí. En la búsqueda de esa voz, que a mí yo la voy transformando también, sí. Y voy jugando también con... Lo hacía de forma natural. Sí. Luego me di cuenta que no me gustaba cómo salía de forma natural, aunque lograba ciertas cosas. Pero he dicho, espera, y empecé como a generar una personalidad y me empecé a dar cuenta que me representa muchísimo. Más, claro. Y me empezó a llegar feedback de, tío, me calma escucharte. Claro. O sea, y cuando escuché eso, me dio como... Se me cerró un círculo. Totalmente. Es que va por ahí. Eso es. Si logro, porque yo busco calmarme a mí mismo y entender las cosas, y cuando las entiendo me calmo. Y si las entiendo, resuelvo, y si resuelvo, ayudo, y si ayudo, vocación de servicio, si vocación de servicio, crezco y conecto y bla, bla, bla. Has dado con tu círculo virtuoso. Y esto se puede hacer, que es lo que yo de alguna manera postulo, se puede hacer a través de la voz. Un elemento que se le da tan poca importancia. Pero fíjate, o sea, ¿cuál es tu camino del héroe ahí? Claro. ¿No? Es maravilloso, ¿sabes? Total. Sí. Y cómo se realimenta eso, y cómo... Qué bonito tu misión. ¿Y esta misión sientes que ha sido de siempre? Hombre, llevo... O sea, cuando miras para atrás, claro. de niño estaba en ti, llevo cantando. Sí, bueno, me ha gustado cantar toda la vida, pero sí que tengo una conexión con la voz desde pequeñito. Eso sin duda. Pero llevo 25 años trabajando con cantantes en el estudio. Claro. Todo esto viene de ahí. Claro, acumulas ahí Claro, infinidad. Es que tú imagínate, o sea, es el elemento más vulnerable. Es una profesión en la que todo está en tu voz. Entonces tú te muestras, te desnudas con tu voz. Tu voz es el elemento de comunicación en una canción que tenga letra y que tenga voz, ¿no? En otros músicos es su instrumento, pero en el caso de los cantantes es la voz. Y entonces yo he visto a personas maravillosas con una seguridad y una autoestima maravillosa derrumbarse. Yo he visto a muchas personas súper apocadas que han conseguido darle la vuelta a la tortilla a su vida y generan una autoestima y un reconocimiento y un autoconcepto muy potente cantando. Qué bueno, con es lo verdad, cual, yo lo he visto. Me acaba de venir a la mente de un amigo que era tal cual. Tío. Tal cual, he visto la transformación. Sí. Y y él sabe que no es el que mejor cantando. Él ya le da igual. No hace falta ser. Lo dijiste al inicio y es él, cuando hace los conciertos, es que le mete todo lo demás. Claro. Todo lo eso demás. Eso es. Dice todo lo demás. Claro. ¿No? Por eso digo que muchas veces la gente me dice, no, pero entonces tengo que mejorar mi voz. No. No es mejorar tu voz. Tú tienes una voz que yo le llamo voz habitual, ¿no? Voz habitual o voz cotidiana o voz... Vale, pero no es tu voz auténtica. No es tu voz auténtica. Tu voz auténtica es el resultado de quién eres y cómo entran en coherencia esas 4 cosas que hablábamos, ¿no? Entonces, cuando tú piensas, sientes, dices y estás alineado en ese sentido, tu voz cambia. Es que subir a un escenario, darlo todo, claro, y sentir que no es ridículo, sino que tú estás expresándolo todo. Eso es, con toda la naturalidad. Con esa naturalidad. Sí. Hay gente que tiene un fuerte, pues por lo que sea. Bueno, mira, por ejemplo, admirar a esas personas. Yo trabajo con una chica que os recomiendo que escuchéis porque es una caña, se llama Clara Corral. Vale. Clara Corral hace 2 años no cantaba. O sea, cantaba en la ducha y tal, y no nada virtuoso ni mucho menos. Siempre le ha gustado cantar, pero no era una persona ni que tuviera una destreza, un talento, lo que sea y tal, ¿no? Y ahora tiene un proyecto discográfico maravilloso y no han pasado ni 2 años, más o menos 2 años. ¿Qué es lo que ha hecho ella? Ella ha puesto en esa matriz DAFO, ¿no?, esas fortalezas que ella tenía y esas oportunidades, las ha puesto a funcionar y ha sacado todo su potencial de expresividad. O sea, eso es un artista, ¿no? Es un artista. El ejemplo que pongo yo siempre es el de Lola Flores, ¿no?, que decían, no baila, no canta, no es guapa, no se la pierdan. Buenísimo. Claro, entonces no es solo como cantas, como hablas. Pero
infinidad. Sí, mogollón de gente. Julio Iglesias, que tenía un carisma que era producto de que se creyó su personaje. Y logró... El alter ego. Sí, pero su voz es también muy personal. Es muy personal. Es un sello propio. Claro, pero no es una grandísima voz. Es una voz muy personal. Eso es. Es una voz auténtica. O sea, quiero decir, aunque sea un personaje... O sea, aunque pero por eso se premia el auténtico. Efectivamente. Pero aunque sea un alter ego, el alter ego puede ser una cosa muy despegada de ti o puede ser una cosa que es tu mejor versión. Muy buena. Oh, muy buena esto, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, en el caso de las personas que generan un alter ego interesante, es porque realmente ese alter ego está ahí. Sí, en realidad está y no están copiando. Eso es. O sea, ese pensamiento original. Efectivamente. Cuando copias, se nota. Es horrible. Se nota. Y hay gente que triunfa copiando. Pero no se sostiene. O si se sostiene, luego ya pierde esa magia o tiene otra... Hay auge y declive, pero una personalidad que logra ese estatus original, podrán copiarle, pero seguirán ese estatus hasta el final, y ahí están grandes artistas que se van en lo alto. Totalmente. Más allá de que su carrera haya terminado, ¿eh? Eso es. Pero el artista queda en lo alto y grabado en la memoria colectiva. Porque va más allá. Que eso es un fenómeno precioso, ¿eh? Sí, porque un artista es un todo. Exacto. Oh. Sí. Ha habido un gran merge aquí, ¿eh? Sí, ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto crees? Pues no lo sé. 1 hora 44 minutos. ¡Ostras! ¡Qué maravilla! ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo es relativo también. Sí, hombre. No es un concepto muy... Tío, o sea, nos comprometemos a hacer más veces... Estaría encantado. ¿El libro estás en ello? El libro está terminado, lo que pasa es que necesito ordenarlo. Me gusta que seas tan autoconsciente de decir, no, ahora hay que ordenarlo. O sea, de hecho, mi hermana, que se dedica un poco a esto y sabe, es coach, y luego después es escritora y periodista y tal, una de mis 3 hermanas. Tengo 2 hermanas periodistas y de hecho una tiene un gabinete de oratoria enfrente del Teatro Campos, aquí en Bilbao, aquí muy cerquita. O sea, os viene de genética todo. Sí, bueno, nos interesa la comunicación, pero esto viene de lejos. Pero mi hermana me dice, Saúl, deja de escribir el libro. O sea, porque yo todos los días podría hacer corolarios, o sea, quiero decir, añadir... Sí. Todo, o sea, me dice, no, aparte que es un libro que pueden ser 3, con lo cual, ordénalo. Y ya vemos luego, ¿no? Y luego vemos cómo se puede poner esto en... Qué interesante. Sí. ¿Y se llama? Cambia tu voz, cambia tu vida. Todavía el título, no sé, voy a tener conversaciones con editoriales. ¿O con la IA? Bueno, no lo sé. El libro ya te digo que lo he escrito yo así a malas, cuando no había estas herramientas de IA y tal, ya estaba yo transcribiendo cosas importantes de personas que me interesan y básicamente aplicarlas a esto que me interesa mucho, que es la voz humana, y hilando diferentes perspectivas, diferentes cosas y tal, pero lo que hace muy bien la IA es ordenar. Sí. O sea, esto es fundamental. O sea, claro, si tú a la IA no le das un... Ahora que está de moda lo de los prompts, ¿no? No, pero más allá, y esto es otro melón, ¿eh? Más allá de los prompts, que ahora está petado internet con esto de los cursos de prompt y aprende a promptear y tal, no sé qué, no sé cuánto y tal. Ostras, tío, yo pongo mucho en duda eso. O sea, no somos conscientes de la capacidad que tiene la IA. A la IA no le gusta que le promptees. O sea, no es que no le guste. Es que como si le pudiera gustar algo o no. No, pero quiero decir que no funciona igual de bien si tú prompteas como si tú y ella percibe que tú le hablas con una voluntad de colaboración. No es tu becario, no es tu asistente, no. Es un colaborador, es un socio dentro de lo que es, yo qué sé, cualquier cosa que le des. Y tienes que hacer que se sienta así. Porque así es. ¿Cómo es eso? No se siente, pero lo percibe. Porque el algoritmo está muy desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera la forma de comunicarte, ¿no?, da rienda suelta a cosas que de una manera estructurada no. ¿Me explico? Sí. O sea, si tú le das una cosa ordenada y él te va a dar lo que tú le pides. Sí, conversar con una persona... Efectivamente. Pero si tú... Claro, si lo que le pides hay ciertos aspectos encerrados en la manera de comunicarte, él va a adoptar esa manera. Porque tiene data. No sé si me explico. Sí. Y muchas veces lo que hace es darte mucho más. No solo un dato. Te da un dato y un enfoque.
No, y ahí te sesga y te limita. Eso Entonces, es. al final hay una pugna ahí muy interesante. No sé si estoy muy de acuerdo con lo de sentir, pero eso, ¿qué has querido decir? A ver, Para que por no me supuesto que la IA desequivoque. no siente, pero sí percibe la intención. Y ahí, Pero el percibir, ¿cómo lo ves tú? Que me interesa saberlo, ¿eh? No por juzgarlo. bueno, yo he hecho muchas pruebas, ¿no? Entonces, yo le he puesto un prompt y, por ejemplo, se lo he verbalizado, ¿no? Em, Cuando tú lo verbalizas, no lo replicas idénticamente igual que cuando lo lees. No. Hablas, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, pero por ejemplo, en mi plan que tengo con ChatGPT, sí que es cierto que cambia el... Ya sé que cambia todo el rato, o sea, que pones un prompt y vuelves a poner el mismo y te da otra respuesta, lo que sea y tal. Pero a mí las respuestas que me da cuando yo converso con él, con ella, Él o ella. es diferente. O sea, Es que yo... tú vas extrayendo, me imagino, y vuelves a empezar. Sí, bueno, yo hago muchas cosas. Claro, pero... claro, por eso, porque, por ejemplo, a mí como una buena conversación, yo cojo un trozo Claro, de miles de líneas, solo un trocito, sí. y me lo llevo a mi lugar, ¿no? Y es un poco lo que sucede cuando tienes muchas conversaciones y extraes 5 minutos Sí. y te lo llevas El a tu elixir, lugar. ¿no? Sí, y que realmente es como código nuevo, ¿no? Como trozos de código nuevo que parchean el tuyo y que Eso es. aumentan capacidades. Que básicamente lo que esto lo hace a lo bestia, A lo bestia. nada más. Claro, eso es. Pero es determinista y absolutamente Sí, medible. sí. No, he dicho lo de sentir. Claro, quería matizar para que no quede No a otra es, lectura y que para tú nada. No es sentir, no tiene esa capacidad. protege la comunicación de Efectivamente, ambos. no es sentir, es más que yo creo que lo percibe. O sea, que tiene O un... sea, lo autocompleta. Sí, ¿no? Se eso es. adelanta Eso es. cuando ya sabe que ese tipo... Bueno, pero eso es como cuando hablas con una persona en un nivel o en otro, con un rango Claro. dices, a esta persona le hablo de filosofía, me va a decir, uy, ¿qué le pasa? Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo como diciendo, oye, Cari, y yo, perdón, no sé en qué... Sí, ¿qué tal está el café? ¿Está rico? Sí, mañana va a llover, vale, perfecto, hasta mañana. Eso es. Y entonces, bueno, pero que sin infravalorar ni una ni otra. No, Es decir, tú mismo claro. te has puesto ahí a hablar del café y del día Eso o es. hablar de una filosofada profunda y ambas valen lo mismo. Efectivamente. Porque esa parte binaria de bien mal, tú lo decías al Sí, inicio, sí. eliminar. Yo Sí. estoy de acuerdo también con eso. Es decir, ni es más listo ni es más inteligente el que habla muy bien, porque No. te aseguro que hay gente brillante, escondida, que Totalmente. de hecho vivo buscándola. Sí. Y de repente tienes bueno, no voy a decir, no voy a estereotipar a nadie, Sí. pero una persona que no te lo esperas y de repente Sí. Es la te leche. vuela la cabeza. Sí. Y te vas a tu casa diciendo, buah, la humanidad mola. Mola. Y eso es lo que hay que buscar. No, totalmente. Eso del bien y el mal, que yo digo, más que esto es bueno o malo, esto está bien o esto está mal, es esto me sienta bien a mí Exacto. o me sienta mal. Muy Lo que a bueno. mí me puede sentar bien, puede sentarte muy mal a ti y viceversa. O sea, quiero decir que tiene que ser un poco más eso que sentimos, más que eso que es como si fuera un estereotipo, un sesgo o lo que sea. Oye, me ha encantado hacer un merge contigo. Qué guay. Haré más porque esto promete. De cualquier cosa. Y Podemos hablar de lo que aparte quieras. me encanta porque todo está basado siempre en la comunicación. Está todo muy, ¿no? Orbita, constela todo muy en Sí. función de comunicar o de encontrar eso. Sí. ¿Te quedas con algo que quieras para dar cierre a todo lo que hemos hablado? ¿Por Bueno, yo llevarme algo sí. o tú dejar algo? Bueno, yo soy fan de este formato que me parece muy... No sé cómo decirlo, es como algo muy mágico, ¿no? O sea, yo cuando he visto otros entrevistados y a ti cómo planteas todo, me parece muy auténtico, o sea, muy de verdad. O sea, muy poca pose, muy esto es lo que hay. Quiero hablar con alguien y quiero sacar aquí a la palestra cosas y no hay un propósito más allá de eso. No. Es maravilloso. No, y lo confirmo y te agradezco que lo valores. Porque eso nos traerá seguramente cosas nuevas Claro a que ambos. sí, Y a todos. eso es. Sí, yo quería dejar algo ahí sobre la comunicación. Me estoy transformando a una velocidad increíble gracias a esto. O sea, es increíble. O sea, gente con la que tengo la excusa para poder tener este espacio Claro. y crearlo y sorprenderme, pero también como humano, también esa experiencia humana, decir, oye, ok, no todo es
ayer, la charla importante, ¿no? Hay cosas que tú generas en tu carrera, ¿no? Cosas. Esas cosas no te van a acompañar cuando se te caiga la ropa Claro. y se desintegre, ¿no? Y se Eso es. pudra. Eso es. Y esto se va a terminar por romper y se va a desmejorar, pero tú no te vas a ir con eso. Pero si lo dejas, lo legas, lo heredas, ¿pero por qué? Porque tú estás, ¿no?, transfiriendo todo ese esfuerzo en fisicidad y emoción y luego todo es intangible que queda en la sociedad, que es esos trocitos. Yo antes mencionaba a Punset y no voy a dejar nunca de emocionarme siempre que es como si mis abuelos no estuvieran presentes, entonces pues una especie de abuelo para mí, Totalmente. ¿no? Un abuelo de la ciencia. Totalmente, sí. O sea, eso puede generar la comunicación. Claro. Y como encima estamos tan pasados de vueltas, qué bonito poder crear estos momentos. Claro. Y encima en Bilbao ya, para mí es la hostia. Maravilloso. Sí. Que bueno, otra que pienso mucho, no sé si piensas lo mismo. Digo, ¿qué tengo que estar buscando yo? El de Madrid de no sé qué, el Supercrack de no sé... Que no, que aquí está lleno, que estamos en tierra de genios. Sí, o sea, sí, en tierra de uno de explores. ellos, Mentes que buscan, exploran, ¿no? Como eso tú es, también. Eso es. Así que nada, yo un placer, tío. Pues lo mismo, ha sido espectacular, me encanta. Y espero leer tu libro, claro. Sí, bueno, ahí estaremos. Espero que en septiembre, octubre tenga ya un ejemplar, pero puede ser lector cero perfectamente. Sí, por favor, venga, sí, me encantaría. Sí. O sea, rollo experimento, sí. Eso es. Vale, guay, hecho. Venga, hecho. Muchas gracias. Vale. Espero te hayas quedado con algo de todo esto y si no, tú mismo, porque esto que acaba de pasar es eso que yo buscaba con 17, con esos mimos que me hacía a mí mismo de encontrar una explicación con algo, ¿no? En ese punto de observación o en tener esa charla con esa persona anónima que te cruzas en la calle y de repente, a mí me pasaba eso y me pasa y que ahora vuelvo a activarlo yo, ¿no? Porque digo, joder, pues tener esa oportunidad de generar estas conversaciones y descubrir que esa persona ahí dentro es un mundo infinito, un universo espectacular y que no está solo relegado a ese avatar que tú has construido de esa persona, ¿no? Mucho cuidado con eso. Entonces el presidente es el presidente, pero también es una persona, pero bueno, justo presidente. Presidentas, presidentes, CEOs, personas líderes, lo que sea. Incluso esa persona que no estás viendo y está barriendo ahí totalmente en solitario en el templo que estás visitando y quizás le preguntas algo y es la persona que más ha observado, ¿no? Esas millones de personas que han pasado por ese templo simplemente porque está barriendo no tiene menos valor, sino todo lo contrario, porque te aseguro tendrá infinidad de historias que contarte. Seguimos.